George. Entonces, iniciemos. Bueno, muy buenas tardes a los participantes que nos acompañan de la Diplomatura Gestor de Curso en ABA. Este es nuestro tercer encuentro web conferencia, donde vamos a trabajar la unidad 3, es decir, lo que conforma el plan de evaluación y las actividades de aprendizaje. Seguimos en el mismo proceso de alineamiento constructivo, de diseño instruccional para los cursos académicos. Adelante, George, si quieres, seguimos por favor. Bueno, la idea, la anterior, Jorge, que es la agenda. Entonces, esta es nuestra agenda para la jornada de hoy, pues darles la bienvenida a los que pues de manera cumplida están ingresando a la web. Hay una reflexión inicial que vamos a hacer a través de unas preguntas. Vamos a trabajar un poco los referentes conceptuales tanto de evaluación como de las actividades académicas. Vamos a describir qué es lo que sucede en esta unidad 3 y en las actividades. Y por supuesto tenemos el espacio de preguntas e inquietudes por parte de ustedes y la reflexión final. Bueno, entonces agradezco el acompañamiento de Luis Fernando Samper, de Jorge Botello y de Tatiana Egea, mis compañeros de formación de formadores, quienes también están en esta web conferencia. Continuemos. Vamos entonces, para los participantes que ya están acá, lo hacen a través de chat o alzan la mano. Vamos a reflexionar sobre estas dos preguntas que aparecen acá, que van a aparecer acá en pantalla. La primera... Exacto. ¿Cuál es su idea o concepto sobre la evaluación en ABA? Vamos a responder esa primero. Cada uno de ustedes va a pensar para usted qué es la evaluación en ambientes virtuales de aprendizaje, qué concepto tiene sobre esa evaluación o cuál es su idea frente a ella. Entonces, los escuchamos a viva voz o a través del chat. Daniel, Jackie, Pablo, Faisuli. Jackie está levantando la mano. Adelante, Jackie. Ok, muy buenas tardes. No tengo cámara, no sé qué pasó, pero bueno, no. Nuevamente, buenas tardes a todos, docente Sara y la docente Luis Fernando y Tatiana. Bien, pues la evaluación en ABA no debe de ser la misma que la tradicional que siempre nosotros hemos estado manejando, porque pues es especial, debe de ser muy práctica. Considero de que no debe ser conceptual de lo que antes uno se aprendía, todo eso, como decíamos, al caletre. Tiene que ser muy práctico y creativo, diría yo, esas evaluaciones, para que a medida que ellos vayan avanzando, pues van aprendiendo. Yo diría, una de las estrategias que utilizo es hacerlos, por ahí dicen como confunde y reinarás, ¿no? Pero es como darles esas respuestas diversas para que ellos lean, relean y analicen, piensen para ver cuál sería el concepto ideal para esa respuesta, ¿no? Como así como tipo IFES sería. Listo, muchas gracias por tu aporte. Acá en el chat hay otros dos compañeros. Faisuli nos dice que la evaluación es el proceso constante que nos permite ver cuánto se ha logrado cumplir de los resultados propuestos al inicio del proceso y nos permite incluso tomar decisiones en pro de la variedad de los procesos de aprendizaje. Bien, Faisuli. Y Felipe nos dice que evaluar elementos virtuales sobre núcleos problemáticos, sobre un área de conocimiento aplicando las TIC. Bueno, muy bien. Muy interesante que siempre que abordemos como un tema o nos presentemos frente a cada una de las unidades y especialmente de estos procesos de formación de alto nivel como son las diplomaturas, podamos hacer el ejercicio de pensar primero cuál es mi presaber, mi saber actual frente al tema, ¿no es cierto? Entonces, gracias por esa participación. Irma también nos dice acá, la evaluación en ABA permite evaluar todos y cada uno de los conocimientos mediante el desarrollo de actividades prácticas motivacionales. Permite conceptualizar, profundizar y fortalecer cada uno de los conocimientos. Muchas gracias, muy interesante todos los aportes.
Y ahora vamos a reflexionar sobre la segunda. Como ya estamos hablando de allí, de una idea, de un concepto de esa evaluación en ABA, donde hablamos que es creativa, que tiene un sentido, que es por proceso, que es permanente, que es práctica y demás, vamos a mirar un poco cuál es esa relación que cada uno de ustedes encuentra entre las actividades de aprendizaje que usted recrea en su curso, ¿sí? Y el proceso de evaluación. ¿Cuál es esa relación? ¿Qué relación encuentra o establece usted mismo frente a esas actividades de aprendizaje y el proceso de evaluación de su curso académico? También los escuchamos a viva voz o a través del chat. Bien, Adelante. considero de que esa relación es permanente. No sé si me logro, si lo estoy entendiendo, ¿sí? La Adelante, relación. Jackie. Debe de ser permanente esa relación entre todas esas actividades diarias de académicas que uno tiene, la interrelación con los estudiantes, debe ser todo el tiempo permanente, no esperar a una tercera semana. Pues sí, ahí están los otros que son el primer parcial, el segundo parcial, pero la otra relación es lo que son los foros, la participación activa de cada una de en cada una de las sesiones, sería eso. Gracias, Jackie. ¿Alguien más? Sí, por aquí Faisuli en el chat también nos hace un aporte. Ella nos dice que debe ser de manera directa esa relación en la cual permita no solo la medición de conocimientos, sino que también permita al estudiante su autoevaluación del proceso. Muy interesante eso de la autoevaluación, Faisuli, gracias. Irma nos dice, las actividades deben ir correlacionadas. Entonces, cuando miramos estas dos preguntas, digamos que está muy claro en esos conceptos, en esas ideas, en esas opiniones que ustedes nos comparten, está muy claro el tema de la evaluación y la relación que tiene que ver con las actividades académicas y esas actividades de aprendizaje. Cómo ese proceso de evaluación, como nos decía Jackie, es como multidimensional, por así decirlo, ¿sí? Y es que no solo es sobre una evaluación puntual tipo test o sobre un corte específico, sino sobre lo que pasa en los foros, sobre lo que pasa en los IPA, sobre lo que pasa en los B-Learning, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y también frente a lo que decía creo que Irma, y es la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Eso ya lo vamos a mirar acá. Pablo también nos dice, las actividades que realicen deben procurar obtener los respectivos resultados de aprendizaje. Por eso es fundamental que en la evaluación se dé cuenta de la obtención de esto o no, a partir de los criterios de evaluación que se definan. Eso también es muy importante lo que está aduciendo Pablo acá. ¿Por qué? Porque es cierto que para eso volvemos al tema del alineamiento constructivo. Y es que yo tengo un curso académico donde construyo, ¿sí? Donde miro cuál es ese perfil de egreso, dónde está ubicado ese curso en la malla curricular de ese programa, con qué otros cursos se relaciona de manera directa, a qué núcleo problemático, a qué núcleos integradores de problema, respuesta y demás, qué competencias, ¿sí? Alimenta. Y a partir de eso, desarrollo o diseño un propósito de formación, que es lo que yo como docente busco y pretendo que este curso logre con los estudiantes, y sobre los resultados de aprendizaje, como lo dice Pablo. Yo tengo que estar midiendo eso. Yo no puedo ahorita, que vamos a entrar ya en este proceso de desarrollo de actividades, a mirar actividades por fuera de los resultados de aprendizaje, porque es que en las actividades de aprendizaje es donde yo hago vida, ¿sí? Esos conocimientos, esas actitudes, esas habilidades, esos saberes que el estudiante va a capitalizar desde cada curso, desde cada una de esas unidades, desde cada uno de esos contenidos temáticos, y los va a reflejar a través de la evaluación de unos resultados de aprendizaje. Entonces es muy interesante la reflexión que ustedes han puesto allí. Vamos a continuar entonces, vamos a hablar un poco sobre la evaluación. Ustedes saben que sobre la evaluación este sí es un tema también que varía, cambia, se ajusta y digamos que progresa cada vez. Entonces, cuando hablamos de evaluación, por lo menos para nosotros en la UNAD y desde la evaluación en ambientes virtuales de aprendizaje, se entiende como un proceso con unas características, y esas características es que ese proceso de evaluación es sistemático, es planificado, es dinámico y flexible. ¿Sí? Entonces vamos a ubicarnos en esas características. No es un proceso cualquiera, como ya lo decía Jacqueline ahorita, no, es un proceso con unas características particulares, y esas características particulares me permiten a mí, ¿sí?
como docente empezar a mirar cuál de ellas sí cumplo o no cumplo cuando hago el ejercicio real de la evaluación. Entonces, es sistemático, o sea, es organizado, es riguroso, es etapificado, planificado, paso a paso, es dinámico, ¿sí? No se detienen que como aquí yo dije que iba a evaluar así, así voy a evaluar y es la única forma, no, porque la evaluación se hace para unas personas de carne y hueso que se llaman estudiantes y nuestro modelo, recuerde que el centro de nuestro modelo pedagógico es el estudiante y debe ser flexible y cuando se dice flexible no es que sea permisivo, entonces flexible es que el estudiante ha presentado 10 veces la prueba, entonces que la presente 11 veces, 12, 20, no. Ah, que es que yo tenía que entregar hace un mes y apenas voy a entregar. No, en eso no consiste la flexibilidad, ¿sí? La flexibilidad en la evaluación consiste en, yo docente, debo de pensar cuáles son las formas para que el estudiante me demuestre que sí logró el propósito de formación, los resultados de aprendizaje, los objetivos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Que sí logró llegar a esa competencia, esa es la flexibilidad dentro de la evaluación. ¿Qué permite? La valoración, el seguimiento continuo del proceso de aprendizaje y los progresos alcanzados. Miren tan importante esto, el seguimiento continuo. La evaluación me permite a mí estar ahí permanentemente para saber Jacqueline cómo va, Pablo cómo va, Irma cómo va, Faisuli cómo va, Tatiana cómo va, Jorge cómo va, ¿no es cierto? Pero también me permite ver el proceso de aprendizaje y esos progresos de cada uno frente a ese proceso de aprendizaje. Y así las actividades sean individuales o colaborativas, siempre se da ese proceso donde uno puede situar a la persona y decir, va acá, ha logrado esto, esto otro le falta. Y entonces yo como docente, ¿qué otras estrategias o qué otras actividades genero para que realmente se cumpla con la evaluación y los procesos requeridos? ¿Esto para qué se hace? Entonces hay una cosa muy importante. Nosotros debemos comparar la situación prevista y la situación real alcanzada. Esto no se les puede olvidar en el ejercicio que van a hacer de ahora en adelante en la unidad 3. Y es que ustedes tienen una situación prevista. ¿Y cuál es esa situación prevista? Lo que hicieron todo en la unidad 1 y en la unidad 2. ¿Sí? Ya tienen allí un curso y en ese curso tienen todo un alineamiento curricular inicial con los propósitos, con los resultados, ¿sí? Con la estrategia de aprendizaje que es el centro para el desarrollo de las actividades, con esas unidades, con esas fases, etapas, pasos, etcétera. Entonces, allí hay una situación prevista. Yo digo, yo quiero que el estudiante logre estos resultados de aprendizaje. ¿Y cuál es la situación real alcanzada? Lo que sí logró finalmente. Entonces, yo tengo que proveer todo en el medio de esas dos cosas. Situación prevista, dejo aquí un bache, que es donde yo, docente, entrego todas mis herramientas, todas las actividades, todos los procesos, todas las técnicas, todos los recursos y demás para lograr una situación real. ¿Sí? Para que esa situación que alcanza el estudiante pues sea, digamos, correspondiente a todo lo que yo pensé que él iba a lograr. ¿Sí? Muchas veces sucede con la evaluación y por eso es un tema tan álgido porque somos o de la vieja escuela, como lo decía creo que Jacqueline ahorita, y es pensando cómo nos evaluaron a nosotros o en el sistema de educación tradicional o en la presencialidad y etcétera. Y ABA tiene unos elementos distintivos, digámoslo así, frente al proceso de evaluación. Es por eso tan importante. Compare la situación prevista y la situación real y tome decisiones pedagógicas. Mire que las decisiones son pedagógicas. Ana le está diciendo, tome decisiones para calificar, para rajar al estudiante, para promoverlo, para regalarle. No, tome decisiones pedagógicas oportunas con la finalidad de lograr los resultados de aprendizaje propuestos. ¿Sí? Entonces, si yo veo que mire, hay docentes que le dicen a uno, este curso me funcionó perfecto el periodo pasado, no tuve problemas, todo fue paz y amor y demás. Y este periodo me ha tocado unos estudiantes que no se interesan, les envío correos, les envío mensajes, si hay dos que trabajan, no hay tres, etcétera, etcétera. Y uno dice, entonces ahí el comportamiento nuestro es diferente. Y todos me van a decir, sí, pero es que las guías ya están dadas, las rúbricas ya están dadas, el sílabus ya está dado. Y por supuesto, yo no voy a entrar a discutir eso porque además está dado. Pero usted sí puede hacer unas mediaciones pedagógicas, y volvemos a ese tema que es tan importante, el de las mediaciones pedagógicas, para surtir los procesos evaluativos. Y la universidad nunca nos ha dicho que no, a los que hemos intentado poner otros elementos allí de evaluación, aunque no sea, por ejemplo, que la prueba, pues les pusimos un test, un cuestionario en línea.
La perdieron el 80%. Les voy a volver a abrir el intento. Listo, vuelvo y les abre el intento. La perdió el 70%. Puedo que los estudiantes no entiendan muy bien o no han estudiado o la prueba esté mal diseñada. Hay varias razones, ¿no? Entonces, ¿usted qué hace? Dice, no, les voy a hacer entonces un trabajo. Les voy a poner un trabajo y el que lo quiera lo hace y con eso recupera tantos puntos. ¿Eso estaba escrito en el sílabus? No. ¿Eso está en la guía de actividades? No. ¿Eso está en la rúbrica de evaluación? No. Y usted lo hizo. Porque eso es lo que nos permite, esa es la riqueza de ABA, de los ambientes virtuales. Y es que usted no se conforme simplemente que es que a mí me dieron un curso estructurado, eso ya tiene un director, tiene allí, y así se hace. No, nosotros necesitamos efectivamente hacer unos procesos evaluativos que impacten los procesos de enseñanza y aprendizaje y, por supuesto, que faciliten esos niveles de apropiación, de conocimiento, de saberes y de aprendizaje significativo para los estudiantes. Vamos a continuar entonces. Adelante, George. Bueno, sácalas todas si quieres ahí, George. Hay una cosa muy importante, estas pueden ser algunas características de la evaluación. ABA, debe verse como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto no es una cosa por allá aparte, aislada, no, está integrado y por eso ustedes cuando dan la respuesta con lo de las actividades que debe estar articulada, perfecto. Es parte de todo el proceso, desde el inicio hasta el final. Pretende detectar cuáles son los puntos fuertes y débiles del aprendizaje y el proceso general del curso. Usted debe identificar, no, esta actividad les parece difícil, entonces en la próxima corte la voy a ajustar o les voy a poner unos criterios diferentes o les voy a poner una actividad más corta, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto otro funciona muy bien, entonces usted mismo analiza los puntos fuertes y débiles de ese proceso. Debe explicitar los resultados de aprendizaje establecidos en el curso, ya lo decía Pablo, es cierto, proceso de aprendizaje directamente relacionado con los resultados de aprendizaje. Busca la coherencia entre la estrategia de aprendizaje definida para el curso, ustedes ya todos en la segunda unidad definieron en grupo, en colaborativo, la estrategia para ese curso. De acuerdo a las fases, a las etapas, a los escenarios, a las tareas, etcétera, en relación con las actividades y los recursos de aprendizaje. Ustedes ya definieron también los recursos de aprendizaje. De pronto ahora van a hacer algunas variaciones en esos recursos apenas ya desarrollen las actividades. Entonces, este también es como, digamos, algunas características del proceso de evaluación. Sigamos, Jorge. Hay una evaluación digamos que los autores la llaman de 360 grados. Y es muy importante porque nosotros dentro de la UNAP vinculamos muy bien ese criterio de lo que habla la evaluación de 360 grados. Entonces, ¿qué dice? Es un incentivo para la reflexión personal. Miren qué interesante eso. La evaluación no solo es de afuera, también es de adentro. Yo, Sara Escobar, me evalúo cómo estoy en mi proceso de formación, cómo voy en ese curso académico, qué he hecho, qué he dejado de hacer, cuáles son los saberes previos, actuales, cuáles son mis puntos fuertes, mis puntos débiles. Entonces, es un incentivo para la reflexión personal sobre la evolución del propio desarrollo del proceso de aprendizaje. No es una evaluación final, alguno de ustedes lo decía, se implican los docentes y los estudiantes. Entonces, claro, yo estoy allí como docente y hago una heteroevaluación, pero ¿dónde está la autoevaluación que promuevo en los estudiantes y que les enseño a hacer a ellos? Independiente de que se les ponga nota o no por esa autoevaluación, pero cómo autoevalúan su proceso de formación y, por supuesto, la coevaluación, que a veces nos parece tan difícil. Y que acá, frente al trabajo y al aprendizaje colaborativo, cobra mucha importancia nuestro modelo, y es la coevaluación, esa evaluación y esa valoración que se hacen entre pares los estudiantes. Ustedes lo están viviendo ahorita, desde la unidad 2, que es un ejercicio colaborativo, empezaron a hacer ese ejercicio, que tal participe, que por favor mande lo que sí se le pidió, que trabaje a partir de su rol. Eso es una coevaluación. Yo le estoy diciendo al otro, qué bien lo has hecho como líder del grupo, nos has movido, nos has tratado y mira lo que logramos, o en términos de tu rol no has logrado, te falta o no has participado. Entonces es importante que veamos este escenario de la evaluación con esos tres elementos: la coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación. Adelante. En síntesis, ¿qué podemos decir? O sea, la evaluación es tan compleja, tan grande, hay tantas teorías y demás, que igual en los documentos de apoyo de la unidad 3 ustedes encuentran más para ampliar. Entonces, tanto en la planificación como en la realización y valoración de la evaluación del aprendizaje se requiere precisar
¿Qué propósitos se persiguen? Entonces, cuando yo digo, voy a establecer esta evaluación y la voy a hacer tipo test, o voy a hacer esta evaluación y les voy a poner un ensayo, o este tema lo voy a evaluar con una exposición. Bueno, en fin, ¿no? Usted debe pensar primero qué propósito persigue. ¿Qué es lo que quiero a través de plantear esa evaluación? ¿Sí? ¿Cuántos propósitos persigue? 1, 2, 5, 8, ¿sí? Si ustedes recuerdan ahorita en la unidad 2, ustedes plantearon unos resultados de aprendizaje para cada una de las unidades. Y hay unidades que tienen un solo resultado de aprendizaje y hay otras que tienen 2 y hay otras que tienen hasta 3, ¿sí? Como es el caso de esta misma diplomatura. Entonces, ¿cuántos propósitos persigue? Y es posible que ese tema en ese tiempo le permita eso. Entonces, hay que ponerlo allí, hay que ser racionales también en eso. ¿Y cuáles pueden o deben plantearse? Eso es fundamental. Muy importante esas preguntas. ¿Y cuál priorizar en caso de que yo diga, no, yo no alcanzo a evaluar todo eso? Entonces, ¿cuál es el prioritario? Frente, por supuesto, al proceso de aprendizaje significativo y con sentido del estudiante. ¿Y cuándo? Entonces, ¿cuándo es ese momento en el que debo evaluar? Nosotros en la universidad tenemos unos cortes de evaluación, pero ya lo hemos dicho, ustedes con la participación en los foros de discusión, con los trabajos adicionales que un docente les pueda poner, que les pone a diseñar un organizador y compártalo en el foro de discusión, y ese les sirve como 5 puntos, o sea que participan los IPA o en los B-Learning, tienen no sé cuántos puntos. Todo eso hace posible ese ejercicio. Reconocer la multifuncionalidad de la evaluación permite aproximarse a su esencia y contribuye a dirigir las acciones de mejora o perfeccionamiento de modo reflexivo y consciente. Cuando yo tengo consciente y soy objetivo en el ejercicio de evaluación, sé explicar por qué puse esa evaluación en este punto determinado, con estas características, por qué puse un cuestionario de 5 preguntas y no de 50, por qué hice un estudio, por qué puse de ejercicio un estudio de caso o un ensayo, o un resumen, o un organizador gráfico, un mapa conceptual, etc., etc. Cuando yo tengo claro eso, porque lo he planeado, porque sé que este concepto se entiende mejor si yo pongo al estudiante, como decía alguna compañera, lo despisto, ¿sí? Y hasta que él encuentre la solución y demás, eso es un ejercicio muy importante de evaluación, pero yo soy el que manejo la evaluación. Yo no puedo decir, no, eso da lo mismo, evaluar ese tema con un test, con un cuestionario, con una entrevista, con un ensayo, con un resumen. No, 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 no. Tenemos que saber con qué instrumento, con qué características hago esa evaluación, con qué propósito para utilizar la mejor evaluación posible. No todo se autoevalúa, no todo es susceptible de coevaluación o de heteroevaluación, ni puedo hacer todos los ejercicios simultáneamente para todas las actividades. Entonces, es importante que se piense en la evaluación como ese proceso que usted, docente, tiene en sus manos para mirar ese proceso de aprendizaje y también de enseñanza y hacia dónde se mueve su curso académico. Continuemos, George. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de las actividades de aprendizaje. Bueno, quisiera hacer como una pausa ahí por si alguno de los participantes quiere hacer un aporte o quiere hacer una pregunta o algo frente a la evaluación. O si alguno de mis compañeros, Tatiana, Jorge o Luisfer, quieren decir algo frente a la evaluación antes de seguir con el tema 2, que son las actividades. No, de mi parte, no tengo ninguna intervención, todo muy claro hasta ahorita. Gracias, George. Bueno, Yo los creo que participantes... Dale, algo Tati. importante que quería como también agregar en este espacio de la evaluación y es la importancia, como decían acá, de que todo obviamente en el proceso tiene que ser organizado, articulado, coherente con los resultados de aprendizaje, con las actividades, con todo lo que se proponga ese proceso evaluativo. Y es importante mirar ¿qué es eso? Un proceso, más que un resultado en sí mismo, más que hizo la actividad y su calificación, no, es cómo ha sido el proceso del estudiante en toda la participación, en los foros, en el interés, en las participaciones, incluso en las webconferencias si ha estado. O sea, ustedes que manejan CIPAS, ¿cierto? Entonces yo pienso que hay que integrar la evaluación a todo el proceso educativo, o sea, no solamente como una sola actividad en sí misma, sino por eso dice que es un conjunto de acciones, todas ellas con una intencionalidad hacia el aprendizaje, obviamente, del estudiante. Eso era, Sarita, gracias.
Muchas gracias, Tati. Muy al lugar la reflexión. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las actividades de aprendizaje. Igual si durante la web se les suscitan preguntas a ustedes y demás, las hacen sin ninguna dificultad. ¿Qué son las actividades de aprendizaje? Las actividades, mire que las actividades tienen un apellido de aprendizaje. Entonces, lo que yo propongo en mi curso académico son actividades que me permitan y que le permitan al estudiante aprender. Entonces, yo tengo que pensar cada cosa, cada línea que yo vaya a escribir ahí, cada actividad que yo escriba en una guía de actividades, ¿sí? Debo pensarla en que le está proporcionando aprendizaje al estudiante, en que está llevando al estudiante a un proceso de reflexión, de construcción de aprendizaje, de saberes y demás. ¿Listo? Entonces, las actividades de aprendizaje se pueden entender como un conjunto de acciones organizadas. Y dele con el tema de la organización, de la articulación, de la coherencia, de la planeación, fundamental en todo lo académico, ¿no? Entonces, es un conjunto de acciones organizadas y relacionadas entre sí e intencionales. Esto es muy importante y por eso está subrayado. Entonces, organizadas. Yo pienso, ¿cómo voy? Si es un tema, yo tengo una unidad, en esa unidad digo, la recreo a través de una fase, una estrategia, de un escenario, etcétera, porque ya estoy apoyada en una estrategia de aprendizaje. Y allí en esa misma unidad tengo unos contenidos. Entonces voy a dar el contenido 1, el contenido 2, que son los de la primera unidad. Listo. ¿Cómo organizo las acciones? Primero inicio siempre, o sea, la idea es partir de los presaberes o los saberes previos del estudiante y los saberes actuales de ese estudiante. Entonces puedo empezar por un test o puedo empezar por un ejercicio de reflexión, etcétera, etcétera. Es una acción organizada. Luego ya paso a que puedan ir a buscar algunos conceptos, definiciones, relaciones, características, importancia de ese mismo concepto o de ese mismo tema, ¿sí? Y por eso se dice que son acciones organizadas y relacionadas entre sí. ¿Por qué? Porque lo que siempre les he dicho en esta diplomatura, que todo tenga coherencia. La actividad 1 debe verse relacionada con la 2, con la 3, con la 4, con la 5. La unidad 1 con la 2, con la 3, ¿sí? Importante guardar esa articulación. E intencionales es que usted tiene una intención. ¿Y cuál es esa intención? El aprendizaje de los estudiantes. Esa es la intención, cuyo propósito es propiciar a los estudiantes situaciones significativas para el aprendizaje, la construcción de conocimiento y la transferencia de estos en el mundo de la vida. Entonces, miren qué responsabilidad tenemos. Las actividades de aprendizaje deben llevar a que el estudiante, yo les debo propiciar situaciones de aprendizaje significativo y con sentido. ¿Para qué? Para que él aprenda. ¿Para qué? Para que él construya conocimiento. ¿Y para qué? Para que transfiera esos conceptos, esas temáticas, esos contenidos al mundo de la vida. Y ahí uno ya pueda en el mundo de la vida evidenciar la competencia, evidenciar de manera activa y dinámica esa competencia en la vida real o en la práctica, ¿sí? Por eso es tan importante pensar la evaluación relacionada con las actividades, porque si yo tengo una evaluación sistemática, organizada, rigurosa, planificada, que está relacionada con cada tema, con cada contenido, con cada unidad, con los resultados de aprendizaje y demás, mis actividades son consistentes y coherentes con eso. Porque todo es ¿para qué? Para lograr el aprendizaje con sentido y significado en los estudiantes. Bueno, continuemos ahí, George. Entonces, en el curso académico, en todos los cursos académicos de la UNAD se proponen actividades de aprendizaje para permitir el avance del estudiante en algún conocimiento, en algún tema, en algún contenido y el alcance de los resultados de aprendizaje. Vemos cómo esos resultados de aprendizaje, que son esas declaraciones tan puntuales que hacemos en el curso, cómo logran permear todo el ejercicio microcurricular del curso académico. Porque yo tengo la evaluación. ¿Y la evaluación para qué? Para poder saber que los estudiantes sí cumplen esos resultados. Pero ¿a través de qué? ¿Qué entrego yo para que ellos lo cumplan? Pues una cantidad de actividades planificadas, organizadas, académicas, con intencionalidad formativa, paso a paso y demás, para que en realidad se logren esos resultados de aprendizaje. Hay una cosa importante, no todas las actividades dentro de un curso académico son de aprendizaje, ¿sí? Y no todas son susceptibles de evaluación. Es decir, cuando nosotros, si ustedes ven en todas las guías de las diplomaturas de formación de formadores, dicen, consulte siempre la primera actividad, consulte las referencias bibliográficas de la unidad 1 que se encuentran en el entorno tal.
siempre. Esa no es una actividad para evaluar. Yo no sé si Jacqueline, si Jorge, si Irma, si Pablo, si Juan la leyeron. Yo no puedo dar fe de eso, no puedo dar cuenta si hicieron un organizador gráfico, si hicieron un resumen, no. Entonces, eso es una actividad que yo no evalúo. ¿Cómo me doy cuenta? Seguramente yo, cuando ya empiezo con las otras actividades y veo que allí hay un bache porque no hicieron la curaduría de contenidos, o allí hay un bache porque no entendieron cuál es la relación de la estrategia con sus fases o etapas, ¿sí? Entonces, no se han leído los contenidos, pero no es una actividad que se evalúe, ¿sí? O otra, participen con el rol en el foro. Puede que alguien la evalúe, como es en esta diplomatura, que sí se evalúa la participación desde las funciones del rol. En otras, no, ¿sí? Porque eso es dependiendo de toda la construcción que se hace de cada curso académico. Entonces, es importante, hay algunas actividades que simplemente es, cada uno escoja un rol, ya, eso no se evalúa, ¿sí? O todos van a decir, se van a presentar en el foro. Es una actividad que se hace, pero no es de aprendizaje ni se va a evaluar, ¿de acuerdo? Eso es importante que se tenga en cuenta cuando están haciendo la construcción de las guías. Sigamos. Sarita, en el chat nos dejan una pregunta. Listo, ya, pero es como es de evaluación, quiero terminarlo de actividades y ya voy para allá. Listo, ya, gracias, George. Las actividades en un curso académico pueden ser individuales y o colaborativas. Yo puedo poner una actividad primero individual, como hicimos en la unidad 2. Cada uno se lee no sé qué, hace una reflexión sobre, etcétera, y luego la comparte. Entonces pueden ser actividades individuales, colaborativas o individuales y colaborativas. ¿Esto quién lo determina? Cada uno de nosotros como docentes, de acuerdo a la estrategia de aprendizaje, a los resultados de aprendizaje, a las competencias que se quieran fortalecer o desarrollar en los estudiantes. Lo mismo sucede con el carácter teórico práctico de las actividades, viene determinado por la aproximación al conocimiento que se establece para cada curso. Eso no quiere decir, hay una cosa que se confunde, una cosa son los cursos teóricos, metodológicos, prácticos y demás, ¿no es cierto? Para mí todos los cursos deberían tener actividades de orden práctico y es cómo vincula ese conocimiento al mundo de la vida, cómo lo lleva y se relaciona con algo que el estudiante analice en el mundo real, alguna lectura o algún tema de los que está tratando o viendo en el curso. Eso ya es un ejercicio práctico, ¿sí? Importante que no solo sean cosas como en, ¿cómo se dice? Como artificiales, ¿sí? O sea, que no solo sean sobre casos hipotéticos, sino sobre casos reales, ¿sí? Que él vaya y diga, ah, bueno, esto ¿cómo puedo dar el manejo de los residuos en mi familia? Listo, pues voy y reviso. No es solo un caso hipotético que en el Chocó, que también puede ser uno de los ejercicios que se plantea en el curso. Pero ¿cómo hago para establecer esa aproximación al mundo de la vida del estudiante? Importante con esas actividades colaborativas e individuales que realicemos. Sigamos, Jorge. Bueno, en síntesis para el ejercicio de las actividades de aprendizaje, poner a los estudiantes en situaciones en las que el conocimiento es relevante y pertinente, similares a las de la vida real. Esto lo dice Pedro Ravela, que les vamos a compartir un video muy interesante. En la segunda unidad les compartimos uno, en esta también, sobre la evaluación. Y es importante, ¿por qué? Lo que les estaba diciendo. Ese conocimiento se hace más significativo, más relevante, más pertinente si se asocia con la vida misma, ¿sí? Actividades que conecten con la realidad, significativas para el estudiante, que despierten su interés, que contribuyan al logro esperado. Ah, es que yo aquí siempre les he puesto un video y eso me ha funcionado. A usted le ha funcionado. Usted ha preguntado qué tanto a los estudiantes les gusta más hacer un ejercicio de campo que usted les ponga a ver un video de 2 horas. ¿Sí? Es todo eso, es cómo ir mejorando a partir de las mismas evaluaciones que hacen los estudiantes y de la autoevaluación que usted se debe hacer permanentemente como docente, poder decir qué cosas debe mejorar para mejorar y despertar el interés de los estudiantes. Antes, cuando nosotros estudiábamos, casi todo era libros y textos, y libros completos, ¿no? Y capítulos completos. Hoy hemos entendido que los canales por los que cada persona incorpora el aprendizaje son diferentes estilos de aprendizaje, diferentes canales. Entonces, con base en eso y más en la educación en ABA, ¿qué hacemos? Entonces, hay muchos recursos de apoyo
Hay mucho video, hay mucho podcast, hay mucho mapa conceptual, otro tipo de organizadores gráficos, OVAs, OBIs, ¿sí? Porque hace más atractivo, más interesante ese ejercicio de contactar al estudiante con el contenido. Máxime cuando nuestros estudiantes les toca a las 10 de la noche apenas sentarse, después de que han despachado comida, que han acostado a toda la familia y demás, ponerse a estudiar, ¿sí? Estudian de 10 de la noche a 2 de la mañana. Entonces, qué bueno que encuentren diferentes recursos que les motiven, que les interesen, unas actividades que los conecten a ellos, que sientan que, bueno, el profesor no está allí para yo preguntarle, pero este ejercicio está muy interesante para realizar y lo puedo hacer con los recursos bibliográficos, con el material de apoyo que me dan, con lo que explican en la webconferencia. ¿Listo? Entonces, importante eso frente al tema de las actividades. Adelante, George. Bueno, voy a dar respuesta como a las preguntas que hay acá, espero que, así aquí hay dos ya. Una es, y ya seguimos con lo del aprendizaje colaborativo. Dice Daniel, ¿cómo es posible medir la evaluación de la motivación? Tener en cuenta todos estos aspectos si quizá no está contemplada directamente en los resultados de aprendizaje. Bueno, voy a tratar de responder la pregunta como la entiendo frente a lo que dice Daniel. Es que mira, la motivación, digamos que es lo primero que hay que yo digo que en cada curso académico es muy importante motivar al estudiante desde el mismo diseño que yo hago del curso. Es decir, cuando yo hago un syllabus, que es la carta de navegación del curso, que es con lo primero que una persona se encuentra, un estudiante, en el curso, cuando yo hago el video de presentación que lo tienen todos los cursos, desde allí yo tengo que hacer un ejercicio de motivación con ellos. Sin embargo, la motivación no solo es extrínseca, no es solo de afuera, es que el mismo estudiante esté motivado a su proceso formativo, que le encuentre ganas al proceso de aprendizaje, que puede que diga, uy, este curso de cálculo diferencial, ¿eso qué será? ¡Qué horror! Sí, puede ser, ¿no es cierto? O los que estudian tanta humanidad que dicen, digamos, los de ciencias sociales o demás, que dicen, uy, cuando llegan a estadística les parece terrible, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para que eso sea lo más cercano posible? Vuelvo, les digo, al mundo de la vida del estudiante, a las relaciones que él teje, a las interacciones, etcétera, etcétera. Y no se contemplan en los resultados de aprendizaje directamente, Daniel, pero sí en las competencias. Recordemos que cuando indagamos las competencias del programa, las competencias de los programas no solo son disciplinares, no solo son específicas de la disciplina, hay competencias generales, hay competencias de habilidades blandas. Entonces, desde allí yo vuelvo, es que por eso no dejamos absolutamente nada de lo que hemos venido construyendo desde ese documento maestro del programa y demás para decir, listo, entonces eso no está contemplado directamente ni nosotros vamos a evaluar la motivación. ¿Sí? A no ser de que sea un curso, me imagino yo de psicología o de ciencias sociales o algo, que tenga como tema la motivación, la resolución de conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es diferente, pero directamente nosotros no vamos a evaluar la motivación del estudiante, porque pues sería muy dispendioso en todos los cursos hacer ese ejercicio. Además que no, siendo competencia de todos, ¿sí? Es un ejercicio que se logra desde la autonomía, la autorreflexión, la autoevaluación, todas esas autos, ¿sí? Entonces, por eso no es necesario que quede contemplado directamente dentro, además porque es muy difícil evaluar la motivación. ¿Tú cómo sabes si yo estoy muy motivada en esta webconferencia o no? ¿Porque hablo más que todos? No, no necesariamente. Puede ser que no me motivo, pero sé el tema, ¿sí? Entonces, la motivación no es fácil de evaluar. Estas prácticas se pueden aplicar a todos los cursos. ¿Cuáles prácticas? Lo que hemos estado explicando, claro que sí, es para todo lo que hemos explicado, es para todos los cursos, para los cursos académicos. Tú dices, bueno, entonces ya dice Daniel aquí que cómo puede medir, pregunta corregida, ¿cómo es posible medir la evaluación de la motivación y tener en cuenta todos estos aspectos si quizá no está contemplada directamente en los resultados de aprendizaje? Pues tendrías que hacer un test de motivación, ese ya es una cosa particular, yo supongo pues que hay varias pruebas o test, como les digo, o cuestionarios de motivación, y tú puedes medir la motivación de los estudiantes al iniciar el curso, les puedes decir, estimados estudiantes, por el correo interno del curso, decirles, los invito a
hacer esto, no tienen ningún peso, no tienen ningún peso en la calificación, solo es para saber cómo inician el curso, etcétera, etcétera. Y tú con eso vas rastreando qué tan motivados o no están. Esa sería pues como mi sugerencia, no veo como de qué otra forma. Puede ser que Tatis, que es la directora de la Diplomatura de Habilidades Socioemocionales, nos pueda dar ahí como alguna indicación. Daniel está alzando la mano, ¿no es cierto? Hola, doctora. Buenas tardes para todos. Qué pena. Hola Daniel, ¿cómo estás? No, tranquilo, adelante. No, es que es como una preguntita allí. Es que, bueno, Sí. digamos que yo tengo un caso. Por ejemplo, yo estoy en el área de ciencias básicas, ¿verdad? Entonces, Sí. supongamos que yo tengo un estudiante, que el estudiante pues participa en los foros, está motivado, digamos que busca información, pero digamos, por ejemplo, que a la hora, digamos, de la evaluación no le va tan bien como a los demás. Entonces yo digo, bueno, el estudiante ha estado participando, ha estado motivado haciendo las actividades también, y a mí me gustaría también como tenerle eso en cuenta de acuerdo pues sí, al desarrollo que ha tenido a lo largo del curso. Entonces digamos que digamos, como yo no me puedo como también sentir como culpable de agarrar y decir, no, es que usted tiene un 100% en determinación de conjuntos, si de pronto el estudiante no ha alcanzado completamente ese resultado de aprendizaje. Entonces la cuestión es que uno cómo podría incorporar o medir, eso hacia ahí va orientada mi pregunta, esa motivación si de pronto no está como directamente vinculada a los resultados de aprendizaje. Digamos que uno ve el desarrollo de esa labor del estudiante a lo largo de todo el curso. Uno ve que el estudiante ha estado, pues, como se dice, en la jugada totalmente, y quizá, pues, de pronto no ha sido, algo ha pasado que no ha permitido de que 100% se lleven a cabo como esos resultados de aprendizaje que están tan directamente ligados como a los objetos propios de la curso. Entonces, eso es como hacia allá donde iba mi pregunta. Bueno, mira lo importante que es porque es diferente a cuando lo escribes en el Claro, chat, claro, sí, sí, en por la eso. interpretación, sí. No, mira, Sí. yo creo que hay una cosa muy importante y es que por lo menos en el proceso formativo en la UNAD, nosotros tenemos una guía de actividades, ¿no es cierto?, acompañada de una rúbrica de evaluación. Y en esa rúbrica de evaluación sí aparecen y deben aparecer algún criterio, ¿sí?, obvio desde lo conceptual, desde lo disciplinar, desde lo que tú esperas y demás, pero también el tema de la participación, del interés demostrado, de la motivación, del cumplimiento de las actividades, de los aportes que hace, etcétera, etcétera, ¿sí? Siempre debe haber esa parte, porque esa parte es fundamental. Por eso decíamos, en la evaluación no solo se evalúa el concepto, hablamos de conocimientos, habilidades, saberes, destrezas, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es muy importante en la evaluación. Entonces, en este caso que tú dices, porque tampoco es que por lo menos, si yo en un curso, para mí es muy importante que los resultados de aprendizaje se cumplan, ¿sí? Y es fundamental que se cumplan. Es muy importante que yo tampoco dé por hecho que como ha participado, es el que más ha participado 20 veces, ha mandado un ejercicio y tal cosa, pero pierde, no sé, el mayor porcentaje que era el cuestionario o era el ensayo o era este trabajo a entregar, no lo hace con la suficiencia, pues tú lo que puedes es comunicarte con ese estudiante, seguramente tener con él una asesoría vía Teams, vía Skype, WhatsApp, no sé, como por diferentes medios, y desde allí puedas mirar qué es lo que le sucede al estudiante, porque lo que tú sí no debes hacer es darle como por sentado el que pase sin el tener unos mínimos. Y esos mínimos se llaman resultados de aprendizaje. Y por eso tú los determinas en el curso. Lo que tú puedes variar allí es, esos estudiantes son los que le hacen pensar a uno la forma. Entonces uno dice, mira, de 10 que tengo, 8 me funcionaron con el cuadro sinóptico y 2 no han podido. Entonces sabe que no les voy a poner un cuadro sinóptico. Entonces por favor hagan un mapa de ideas, ¿sí? O hagan un resumen y me lo envían. Es otra forma de presentar lo que aprendieron. Si ya ahí tampoco, es que no han podido conectarse con lo teórico, con lo conceptual, con lo metodológico, con lo disciplinar, que se necesita para promoverlo en ese curso académico.
Eso es lo que tengo pues como para aportarte, Daniela, y no sé si alguno de mis compañeros quiere aportar algo más, si no le damos la palabra a Jacqueline. Sí, Sarita, pues a mí me gustaría Adelante, Luis. comentar algo adicional. Pues hay en el tema de la motivación es muy complejo de evaluar. Pues hay motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Las extrínsecas pues vienen desde el entorno, desde las necesidades digamos, desde el medio en el que se desenvuelve el estudiante. Y las intrínsecas pues ya es una motivación personal, el deseo de superar, no sé, hacer algunas mejoras desde el ámbito netamente personal, ¿cierto? Y entrar a evaluar eso pues ya requiere un ejercicio de, digamos, un conocimiento más profundo del estudiante. Desde mi experiencia, la manera que yo tengo para medir de alguna manera esa motivación sin ahondar demasiado en el conocimiento del estudiante, pues uno más o menos tiene cierta idea de quiénes son, ¿cierto? Más o menos su rango de edad, más o menos su nivel de formación, pues eso más o menos da unas bases, pero ya digamos desde la práctica más razonable con la carga que tenemos todos como docentes, es digamos la calidad de sus aportes, ¿sí? Eso de alguna manera permite medir o evidenciar el grado de interés que pueda presentar. Aunque los resultados esperados, digamos, no sean coherentes del todo, digo del todo porque se refleja, nosotros ya tenemos como experiencia que los estudiantes que menos participan en los foros, que menos presentan sus aportes, son los estudiantes que presentan más dificultades a la hora de ser evaluados. Entonces, la calidad de sus aportes puede ser una Indicador. guía o un indicio de la motivación que están presentando. Pero más allá de eso ya requiere un ejercicio de un conocimiento mucho más profundo y son casos especiales generalmente, que puede ser que esté presentando algunas dificultades que no haya querido manifestar con su aprendizaje o con su mismo entorno. Entonces, digamos que ese sería como mi aporte. Gracias. Muy importante, Luis, te agradezco mucho la intervención. Adelante, Jacqueline. Sí, uno ve el interés del estudiante también cuando no solamente se enfrasca o se encierra en una sola bibliografía, en un referente bibliográfico que nosotros le damos, sino que ellos amplían más esa investigación, aportan más, ve como ese interés de ir como investigando más aún y pues eso se refleja en la participación en clase, ¿no? Sería ese mi aporte, que no solamente se enfrasquen en una sola bibliografía, sino que ellos también investiguen y aporten más a alimentar más esa dinámica. Gracias, Jacqueline. Sí me parece muy importante, Daniel, en lo que tú consultabas y frente a lo que Luis nos estaba comentando, el tema de saber muy bien qué caso es, si es un caso particular o si está generalizado en el grupo, etcétera, de estudiantes, para saber qué tratamiento le doy, ¿sí? Pero sí lo que deben lograr los estudiantes, no importa el camino, ¿sí? Porque yo puedo perder un examen, creo que a todos nos ha pasado, una evaluación en línea o lo que sea, si me pongan 2 intentos, la perdí, lo que sea. ¿Eso habla de lo que yo sé? No, no necesariamente. Y puede que haya estudiado y sepa del tema y haya hecho buenos aportes y en la discusión académica grupal lo haya hecho muy bien y resulta que perdí. Entonces tú te quedas como docente pensando, ¿y qué le pasaría? Entonces tú te comunicas con ese estudiante o con esos dos y les dices, bueno, ¿qué les pasó? No, profe, no sé, yo me sabía, mire, estudié, no sé qué. Y entonces tú puedes hacer una sesión con ellos donde, listo, entonces vamos a hacerlo de otra manera. Si yo les pregunto por esto, si está este caso, ¿ustedes cómo lo resolverían? Y ahí puedes validar tú ese resultado de aprendizaje. ¿Sí? Porque por eso es muy importante pensar qué tipo de evaluación, cómo voy a desarrollar esa evaluación, para qué actividad, qué tipo de actividades y por supuesto para qué tipo de estudiantes, que es en lo primero que se basa un curso académico y es listo, a qué población va dirigido. A estudiantes de todas las licenciaturas, perfecto, ¿en qué periodo académico? En el segundo y en el tercero, listo, bueno, es todo eso. Entonces hay que hacer ese ejercicio, esa revisión,
para también no desestimular y no que el estudiante no se sienta aburrido o abrumado porque pues no tuve la oportunidad, perdí y ya. Y como esa era una evaluación tipo test, pues ya me quedó la materia bajita, bueno, no sé, o inclusive la reprobé. Es importante mirar por varios canales si el estudiante sí sabe o no sabe, ¿sí? Si comprobar o no ese resultado de aprendizaje. ¿Listo? Pero no compensar una cosa con otra, eso sí, no. No que es que como es tan activo, tan querido, llama 20 veces, pregunta tan, entonces, pues con eso ya equiparó el que perdió. No, no, son cosas muy diferentes, ¿sí? Y como les decía, son actividades, unas que son evaluables y de aprendizaje, y otras que no son evaluables ni son de aprendizaje, hacen parte del mismo proceso académico. ¿Listo? Muchas gracias, doctora. Bueno, Daniel, listo. Vamos a hablar de aprendizaje colaborativo. ¿Por qué vamos a hablar de aprendizaje colaborativo? Porque para los que ya revisaron la guía de actividades, los dos anexos que son el 4 y el 5 para esta unidad, ustedes, hay uno de los anexos donde les piden las actividades individuales y colaborativas. Y entonces quiero hablarles un poquito del aprendizaje colaborativo y de la importancia que tienen los cursos académicos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Bereiter y compañía afirman que los estudiantes necesitan aprender profundamente, o sea, que ese aprendizaje sí quede allá instalado. Y aprender cómo aprender, o sea, que ellos sepan yo cómo aprendo. Entonces yo aprendo más fácil mirando, aprendo más fácil escribiendo, aprendo más fácil a través de dialogar con otros, ¿sí? Cómo formular preguntas y seguir líneas de investigación, de tal forma que ellos puedan construir nuevo conocimiento a partir de lo que ya conocen. El conocimiento propio que es discutido en grupo motiva la construcción de nuevo conocimiento. Por eso la universidad no es caprichoso nuestro modelo pedagógico ni los 3 tipos de aprendizaje. El aprendizaje colaborativo tiene total fuerza, igual que el autónomo y el significativo. ¿Por qué? Les ha pasado a ustedes, les va a pasar ahorita, les pasó en la segunda unidad, les va a pasar en la tercera y en la cuarta, y es el conocimiento propio. Si yo tengo un conocimiento, lo discuto, mis ideas, mis opiniones, etcétera, lo discuto con el grupo, eso motiva a la reflexión, a hacer un análisis distinto, a tomar unas decisiones diferentes, a presentar de forma correcta el producto que nos están pidiendo. Igual sucede con los estudiantes. Entonces, a veces los docentes dicen, ay, qué pereza, no, yo no le voy a poner ninguna actividad de aprendizaje colaborativo en mi curso. La idea no es esa. La idea, por el contrario, es retarlos a ellos. Y puede que usted no llene su curso con muchas actividades colaborativas, pero póngales actividades con otros, donde puedan reflexionar, donde puedan discutir, donde tengan que reunirse, porque es que no es lo mismo cuando yo escribo, y eso lo sabemos todos, cuando escribo aquí en este celular y le mando un mensaje a Jorge, ¿sí? O lo que estaba haciendo Daniel, nos estaba escribiendo en el chat y lo interpreté de una manera que no era la que él quería que yo le interpretara, y no es lo mismo cuando yo lo escucho. Y entonces ahí entra Luis Fer y también lo escuchó, entonces dice además y apoya unos elementos allí, le da otras posibilidades a esa pregunta que él hace. Es importante que en el ejercicio que van a hacer incluyan las actividades de aprendizaje colaborativo, pero como les estoy contando aquí por una razón, eso no es caprichoso, eso no son actividades de grupo porque hay que ponerlas allí, no son actividades de grupo. Es una actividad colaborativa o actividades colaborativas. El aprendizaje en ambientes colaborativos busca propiciar espacios en los cuales se dé el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la discusión entre los estudiantes. No es lo mismo cuando yo solo hago trabajo yo con yo, mis ideas, mis opiniones, mis creencias, mis errores, mis preguntas, mis interrogantes, mis aciertos, a cuando yo me pongo en evidencia con otros, como les tocó a ustedes en el ejercicio de la unidad 2. Salgan a defensa cada uno de sus cursos, pónganlos allí y hagan la defensa a partir de esas 3 categorías o criterios. Y ahí no le puede dar uno pena ni nada, o sea, tuvo que haber hecho el ejercicio antes, haberlo escrito y entonces hacer la defensa de eso, ¿sí? Es importante, igual para los estudiantes, es fundamental eso, permitirles, hay que entrenarlos para eso, porque el mundo de la vida siempre será con otros. Usted llega a cualquier sitio de trabajo y así sea de manera virtual, siempre se está comunicando con otros, lo que estamos haciendo acá. Entonces, importante, propicien esos espacios con ellos para que desarrollen esas habilidades individuales, pero también grupales, porque en la discusión uno crece.
En la discusión yo aprendo del otro, en la discusión digo, uy, no, yo estaba como errada en esto. No, pero aquí en esta otra tengo la razón, ¿sí? Es muy importante que ustedes le permitan eso a los estudiantes. Eso básicamente al momento de explorar nuevos conceptos, siendo cada quien responsable de su propio aprendizaje, por supuesto, se busca que estos ambientes sean ricos en posibilidades y propicien el crecimiento del grupo. Es por eso importante el aprendizaje colaborativo. Adelante, George. Bueno, no sé si hay preguntas, inquietudes, aportes hasta acá. Hemos hablado de 3 elementos fundamentales: la evaluación, las actividades de aprendizaje, tienen ese apellido de aprendizaje, y hemos hablado del aprendizaje colaborativo, elementos fundamentales para el desarrollo de lo que van a hacer en esta unidad 3. ¿Hasta ahí vamos claro? ¿O alguien quiere hacer un aporte, una pregunta o una reflexión? Adelante. Si hay alguien, lo escuchamos. ¿O está todo claro? Gracias, Pablo. Ustedes ya van viéndole como toda la trazabilidad a la diplomatura. La primera unidad que hicimos allí de alineamiento constructivo, en la segunda que fortalecimos, ya tenemos la estrategia, cómo vinculamos esas unidades con esa estrategia, con esas fases o etapas de la estrategia, con esos elementos del propósito de formación y de los resultados de aprendizaje. Y ahora acá vamos a seguir en ese alineamiento curricular a través de que de proponer la evaluación y de proponer unas actividades de aprendizaje. ¿Listo? Que también pues vamos a evaluar. Bueno, entonces continuemos. Vamos a hablar ahorita entonces ya como de la estructura de la unidad. ¿Sí? Bueno, entonces esta unidad habla del plan de evaluación y de las actividades de aprendizaje. Miren lo que hablan: plan de evaluación. Vamos a hacer un plan de evaluación. Y el paso 3 determina el cómo evaluar. Y miren cómo empieza el verbo determina. Es usted, docente, el que determina el cómo evaluar según las actividades que propone. Y los contenidos son los elementos del plan de evaluación, que ya lo vamos a ver, anexo 4, y las actividades de aprendizaje para el curso, que es el anexo 5. ¿Cuáles son los 2 resultados de aprendizaje de esta unidad 3? Establecer el plan de evaluación del curso acorde con los resultados de aprendizaje propuestos. Y 6, diseñar las actividades de aprendizaje en relación con el plan de evaluación y la estrategia de aprendizaje definida para el curso. Recuerden que esa estrategia la definieron en la unidad anterior. ¿Y cuál es la actividad académica central? Diseñar ese plan de evaluación y describir las actividades de aprendizaje del curso. Esta unidad tiene 180 puntos, es la unidad que más peso evaluativo tiene. ¿Listo? Bueno, adelante, George. El tipo de actividad, volvemos a lo mismo, hay unos ejercicios reflexivos muy interesantes, hay unos acuerdos como grupo que deben hacer, hay unas actividades iniciales de conceptualización, de profundización, de lectura, de consulta que debe hacer cada uno y cómo ellas enriquecen esta actividad que es colaborativa y se va a calificar como colaborativa. El momento de la evaluación, estamos en el momento intermedio, el puntaje máximo de la actividad son 180 puntos. Esa actividad inició el lunes 22 de mayo y va a finalizar el 10 de junio. Entonces, yo me imagino que ya muchos han estado ingresando y empezando a hacer el ejercicio de escoger el rol. Recuerden que el rol que se escoja en esta unidad es diferente al rol elegido en la unidad anterior. Y ya haciendo pues todo el ejercicio como de lectura y consulta de las referencias bibliográficas. Adelante, George. Estas son las actividades generales a realizar. Ustedes las tienen más específicas en la guía. Entonces, realice la lectura de las referencias bibliográficas propuestas en la unidad 3 y consulte el lobby. Allí hay un objeto virtual de información que habla sobre los elementos generales de la evaluación. Seleccione un rol para el desarrollo del trabajo colaborativo y participe con las funciones de o sea, de ese rol en beneficio del grupo. El anexo 2 lo tienen desde la unidad anterior. El líder comparte en el foro de discusión un enlace Drive con permisos de visualización para nosotros, los docentes, y de edición para sus compañeros de grupo colaborativo. ¿Por qué? Porque allí está el anexo 4. Ese anexo 4 que ustedes tienen allí lo van a subir a un Drive y el líder lo va a compartir para que todos le puedan ir trabajando.
Como grupo van a realizar un primer avance. Mira, en esto somos muy claros y no crean que esto es caprichoso. La guía lo dice, realicen un primer avance del plan de evaluación, teniendo en cuenta unas preguntas de reflexión que hay en la guía de actividades. Listo, háganlo hasta ahí. No digan, es que esto está muy fácil y lo diligencian completo. Que generalmente por eso lo ponemos, por nuestra experiencia, ya sabemos que es primero esa parte y cuando la docente Sara o Tatiana o el docente Luis o Jorge me revisen y me hagan la realimentación, yo ajuste eso, puedo seguir. Pero a veces lo hacen todo y resulta que ahí sí todo les quedó malo y perdieron un tiempo importante como grupo porque ese ejercicio es como grupo. 5, luego recibir realimentación del docente. Luego de recibir la realimentación, comparten el plan de evaluación ya completamente diligenciado hasta obtener la versión final. Luego diligencian la segunda parte, que es muy clara en la guía, la instrucción, y ya con eso, si hay alguna reflexión por parte del docente, alguna observación la hacen, y si no, pues ya les queda esa versión final. El líder agrega una segunda hoja en el Drive. No lo hagan desde el principio para que no empiecen a ir aquí y allá, porque este ejercicio sí demanda mucho el alineamiento constructivo. Entonces, es muy importante el paso a paso. Va a agregar una hoja más en ese Drive con la tabla de articulación de actividades. Ahí ya luego de que yo tengo ese plan de evaluación, vamos a ir a reflexionar y a pensar sobre la tabla de articulación de actividades, que es el anexo 5. Van a seleccionar solo 2 actividades. No 10, no 15, no para todos los momentos. Solo 2 actividades del momento intermedio. ¿Por qué del momento intermedio? Esto tiene la razón de ser en lo siguiente. En el momento inicial, ustedes saben que en la universidad hay 3 momentos de la evaluación. Inicial, intermedio y final, ¿no es cierto? Eso lo encontramos tanto en la agenda de los cursos académicos como en cada una de las guías que le dicen a qué momento pertenece, como en el entorno de evaluación, momento inicial, momento intermedio, momento final. ¿Por qué no en el momento inicial? Porque el momento inicial es un momento que vale 25 puntos únicamente en cualquier curso de la UNAD y aparte de solo tener una ponderación de 25 puntos, generalmente allí se les hace una actividad inicial de contacto, de presaber, de saber actual frente a los contenidos del curso o frente a los contenidos de esa primera unidad, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esa no vamos a trabajar. Por favor, céntrense muy bien en esto, que hemos encontrado grupos donde cogen y desarrollan el momento inicial, momento intermedio, momento final. Perdieron muchísimo tiempo porque solo nos vamos a centrar en 2 actividades del momento intermedio. ¿Por qué el momento intermedio? Porque es el momento que más peso evaluativo tiene en los cursos académicos de la UNAD, y 2, porque es allí donde en realidad los estudiantes pueden realizar actividades no solo individuales, sino colaborativas. ¿Listo? Y no en la final, porque la final muchos cursos ponen simplemente una actividad automatizada o algo, sí, automatizado básicamente para resolver. Entonces, esa no es la idea. Queremos un anexo 5, que es la articulación de actividades muy bien detallado, muy bien organizado. Y teniendo en cuenta las indicaciones que aparecen en la guía. Muy importante hacer ese ejercicio. Van a compartir ese enlace en el foro con la tabla de articulación diligenciada de manera completa y dando cuenta de las indicaciones para ser realimentado por el docente, y luego realizan el producto final en Word. El participante con rol de entrega sube esa versión final al entorno de evaluación. Estas son de manera sucinta las actividades que hay que hacer. Por supuesto, ustedes leen la guía y en la guía está el paso a paso de cada una de ellas. Si alguno ya las leyó, tiene alguna pregunta o alguna inquietud, este es el momento para realizar. Bueno, entonces continuemos por el momento. ¿Cuál es la evidencia del trabajo colaborativo? Gracias, Irma. Listo. Entonces, ¿cuál es la evidencia del trabajo colaborativo? Si quieres, dejas caer todo lo que aparece ahí, George. Es un documento en Word, entonces ya no es una presentación en PowerPoint, ni un PDF ni nada, es un documento Word que tiene que la portada con los datos completos de los participantes. Cuando hablamos de los participantes, son de ustedes, de los que sí participaron en ese grupo, haciendo todo el ejercicio reflexivo. ¿Qué van a compartir allí? El plan de evaluación del curso, no en imagen, allá no se pide una imagen, por favor lo dejan completo, donde uno lo pueda leer bien, etcétera. La tabla de articulación de actividades
y unas conclusiones, una referida al plan de evaluación y la otra a la articulación de las actividades del curso. Cuando hablamos de conclusiones, son ejercicios reflexivos. Como esto es un ejercicio colaborativo, no son ideas. No es que es muy importante evaluar siempre, ¿sí? O la articulación de las actividades con la evaluación es básica. Eso son ideas, eso no es una conclusión. Ustedes vienen de hacer un ejercicio serio, de un plan de evaluación para un curso, de una tabla de articulación con 2 actividades descritas de manera detallada, con los niveles, con los elementos y demás, y van a hacer 2 conclusiones muy nutridas frente a cada uno de los temas. Adelante, George. Y por supuesto, pues la bibliografía en normas APA. Deja salir todas las orientaciones. Estas orientaciones a veces pueden parecer como pues eso lo sabemos, pero son importantes en el ejercicio que van a hacer en esta unidad 3. Todos los integrantes deben participar con sus aportes académicos, aportes de manera pertinente, aportes oportunos al desarrollo de las actividades, de acuerdo también cumpliendo las funciones de los roles y de acuerdo a las instrucciones que da o las indicaciones que da la guía. Deben compartir los avances de manera oportuna en ese foro de discusión, según cada una de las actividades. No es que aquí ya hemos concluido el plan de evaluación y apareció por allá fulanito a decir, ay, es que como yo no he hecho los aportes al plan de evaluación, los voy a poner por aquí ya cuando estamos desarrollando las actividades. Y ahí no son oportunos, ni sirven para la reflexión, ni para la discusión académica, porque ya ha sido avalado y aprobado ese plan de evaluación. Entonces, por eso aquí hay que participar realmente todos los días. No digo enviando cosas al foro, digo en el ejercicio que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, gracias, Irma. Suele suceder, sí. Bueno, compartir esos avances de manera oportuna. También para que lo que dijo Luis Fernando ahora es 100% real. Lo hemos validado desde hace 10 años que estamos juntos aquí transitando en la UNAD. Y es que, en realidad, el estudiante que hace aportes, que participa en el foro mandando avances, que hace preguntas, etcétera, etcétera, es el estudiante que recibe la realimentación oportuna, pertinente y de calidad por parte de los docentes y, por supuesto, hace unas entregas y unos trabajos mucho mejor elaborados que el resto. Entonces, importante, si ustedes participan a tiempo, hacen discusiones de manera oportuna y a tiempo y no sé qué, pues nosotros de igual manera podemos hacer una realimentación oportuna, porque nosotros todos ingresamos todos los días de lunes a viernes a revisar lo que ustedes envían o lo que preguntan o etcétera, ¿sí? Solo el participante con rol de entregas sube su producto final al grupo en el entorno de evaluación. En esta ocasión, en la unidad 2, solo recibimos eso. Hubo otros que entregaron, les dijimos no, porque usted no tenía el rol de entregas, ¿sí? Revisen entre todos, no importa que haya un rol de entregas, no importa que haya un líder, no importa que haya un revisor, lo que sea, revisen entre todos que esa sí es la última versión, ¿sí? Y que está completa. Solo se deben incluir los autores del producto entregado, a los que en realidad han participado. Todos los productos escritos deben cumplir con las normas de ortografía, con la redacción, con las condiciones de presentación que se hayan definido. Es muy importante que se revisen la ortografía. No somos docentes, somos profesionales y uno a veces falla, claro, pero entonces para eso existe también el diccionario, revisar o el compañero que sabe las reglas ortográficas, etcétera, etcétera. ¿Listo? En la guía, ustedes ven aquí una fotico pequeña. Se indica con claridad en qué momentos del desarrollo de las actividades realiza la realimentación el docente. Ahí están y están subrayaditas, ahí dice, envíen esto para ser realimentado por el docente. No es cada cosita que avance, no. Necesitamos unos productos medianamente elaborados para saber cómo le hacemos el seguimiento, como lo hicimos en la segunda y en la primera. No es lo mismo cuando se presenta un propósito solo que cuando presenta el propósito a la luz de unas competencias, a la luz de un núcleo problemático y de unos núcleos integradores, ¿sí? Y no es lo mismo cuando presenta unos resultados de aprendizaje a la luz de unas unidades, a la luz de unos contenidos, a la luz de una estrategia de aprendizaje, como lo hicieron en la segunda. Lo mismo sucede acá. Vamos a mirar un plan de evaluación en articulación con. ¿Listo? Adelante, George. Bueno, esta reflexión es muy importante porque es muy oportuna para nosotros en esta diplomatura, pero muy oportuna para cualquier curso académico en la UNAD. Y es que nuestros cursos académicos, nuestras unidades en esos cursos académicos, todo lo que trabajemos allí debe generar
pensamiento creativo, pensamiento crítico y apuntar al pensamiento complejo. Entonces, cuando hablamos de pensamiento creativo, ¿qué es? Esa capacidad para identificar, para analizar, para plantear alternativas de solución a problemas concretos, ¿sí? Pensamiento crítico, competencias para argumentar y fundamentar a partir de análisis rigurosos de situaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, claro, ustedes traen un curso y lo están componiendo prácticamente. Ustedes traían una versión de un curso, pero al ser 4 o 5 los que opinan ya sobre él y lo que lo construyen y fundamentan los resultados y demás, pues ahí hay un desarrollo de pensamiento crítico, porque no es una cosa que ustedes saquen del libro, peguen y la copien acá, ¿sí? Entonces hay un análisis riguroso de cada uno de esos elementos y hay un desarrollo del pensamiento complejo, porque sitúan el conocimiento en un contexto local y global. O sea, ustedes están mirando que ese curso tiene una incidencia local porque está en la UNAD, está en un programa o en varios programas o está en varios programas académicos, etcétera, etcétera, pero además eso tiene un impacto global. ¿Por qué? Porque es que ustedes están todos, en los cursos académicos estamos apuntando todos a la generación de un conocimiento para que le sirva al estudiante para el mundo de la vida, si está en Canadá, si está en China, si está en Colombia, si está en México, donde esté. Entonces, importante que ustedes también identifiquen esto en ustedes, ¿sí? Ahora que van a hacer esta tercera unidad también de manera colaborativa, cómo recrean ese pensamiento creativo, crítico y complejo. Yo quisiera compartirles a los participantes como para hacerles acá el anexo 4 y el anexo 3. ¿Listo? Entonces, si tú los tienes, perdón, el anexo 4 y el 5, si tú los tienes ahí, porfa, yo les doy una explicación general, como frente a ellos, para que queden como con más elementos y así ustedes sean también los que replican en sus grupos colaborativos estos elementos. ¿Listo? El anexo 4 y el 5. O si me das posibilidad. Si puedes compartir o me das 2 minuticos, un minutico, ya estoy descargando. No, déjamelo a mí si quieres, yo las tengo acá, entonces si quieres yo comparto pantalla, ¿listo? Aquí ya puedes solicité compartir pantalla, perfecto, George. Y yo... Bueno, me dicen si están viendo mi pantalla. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, este es el anexo 4. Vamos a diligenciarlo completo y muy bien. Este es el plan de evaluación del curso. Aquí, luego de hacer la revisión de los referentes, de escoger el rol, de que el líder ya sube el drive, con este mismo, lo vamos a hacer completo. Nombre del curso. Si se llama álgebra lineal, es álgebra lineal, no AL. Sí, por favor, no siglas acá. Entonces, nombre del curso, la tipología del curso, metodológico, teórico, práctico, etcétera. El propósito de formación. Ah, que es que lo resumí. No, necesitamos el propósito de formación completo. Recordemos que esto es alineamiento constructivo, entonces necesitamos ir a la información para saber si ese propósito se ve reflejado en este plan, si esa estrategia de aprendizaje se ve reflejada en este plan. Entonces, estrategia de aprendizaje basado en proyectos, en problemas, en escenarios, en diseño, en tareas, etcétera, etcétera. Y miren que acá aparecen los 3 momentos de la evaluación como los define la UNAD, momento de evaluación inicial, intermedio y final. Aquí habla de los resultados de aprendizaje acorde al momento de evaluación. Entonces resulta que ustedes aquí tienen que hacer el primer ejercicio reflexivo. Y es que ustedes establecieron unas unidades, ¿sí? Para desarrollar los temas en la unidad 2. Entonces, la unidad 1, y dijeron, en la unidad 1 vamos a ver estos contenidos y el resultado de aprendizaje que le apunta a esos contenidos es este. Ese mismo es el que ponen aquí. En el momento inicial va la unidad 1. En el momento intermedio va la unidad 2, ¿sí? O la unidad 2 y la 3, es un curso de 4 créditos. Entonces, ponen aquí los resultados del momento intermedio, o sea, de la unidad 2 y de la unidad 3. Si yo no tengo sino 3 unidades, la unidad inicial será la unidad, perdón, el momento inicial tendrá que ver todo con el resultado de aprendizaje de la unidad 1. El momento intermedio con el resultado de aprendizaje de la unidad 2, lo que declaré en el segundo ejercicio que acaban de entregar. Y el final sería la unidad 3, con ese resultado de aprendizaje. Muchos de ustedes, casi todos hicieron un solo resultado de aprendizaje para la unidad 1, 2 resultados de aprendizaje para la unidad 2, o sea, en el momento intermedio, y uno solo para la unidad 3, o sea, el momento final. Esos resultados los ponen aquí completos. Que se deforma el cuadro, que no sé qué, no nos importa, necesitamos los resultados completos allí. ¿Listo? Lo mismo la estrategia y lo mismo el propósito.
Pero resulta que usted declaró una estrategia de aprendizaje que aquí arriba dice aprendizaje basado en tareas. Entonces, en el momento inicial dice etapas, fases o pasos o escenarios o tareas o etcétera, de acuerdo a la estrategia que hubiesen elegido, acorde con los resultados de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, aquí qué deben colocar. Si yo dije que en la unidad 1, mi estrategia de aprendizaje, el aprendizaje basado en proyectos, era indagar por la pregunta de investigación, y ese es mi paso 1, pues aquí tengo que poner esa misma fase. Yo no me invento otra fase, otro paso, otra etapa, otro escenario. Traigo lo que me calificaron allá mis docentes. Si mi calificación no fue buena porque no establecimos como equipo, como grupo, bien la estrategia o bien las fases, lo tienen que organizar primero allá para traerlo acá. ¿Listo? Porque acá pues su docente le va a poner, usted no tiene actualizada la información, no organizaron, no revisaron las observaciones que le puse en la evaluación de la unidad 2. ¿Listo? Entonces acá empezamos a ver la trazabilidad, momento de evaluación inicial, resultado de aprendizaje, el que tengan ahí en la unidad 1, y las etapas o fases. Entonces aquí será, me imagino, una sola fase, indagación, ¿sí? Aquí en el intermedio, 2, 3, hasta 4 fases o etapas. Y la final o en las tareas, pretarea, que siempre será la inicial, luego tarea 1, tarea 2 y luego la última tarea, por ejemplo, ¿sí? Actividades de aprendizaje. Mire por qué aparece esto resaltado. Es muy importante seguir instrucciones. Dice enunciarlas. Enunciarlas es solo, no es describirlas. Enunciar es poner la idea, es contar, ¿sí? Pero esas actividades de aprendizaje deben ser acordes a las fases, a las etapas, a los pasos, a los escenarios, a las tareas que usted acaba de poner en la columna anterior, ¿sí? Y acordes con los resultados de aprendizaje. Yo tengo que pensar, si yo estoy en una fase de indagación, si mi resultado de aprendizaje dice comprender, pues yo tengo que hacer una, 2 actividades o 3 que me den cuenta de ese resultado de aprendizaje y de esa etapa, fase, paso, escenario o tarea, ¿sí? Debe haber articulación. Yo no puedo hacer simplemente aquí hay video y resulta que no tiene nada que ver, ni le apunta al resultado de aprendizaje, ni le apunta a la etapa, a la fase o al paso. Entonces, tengo que mirar toda esa trazabilidad para decir qué actividades. Y las actividades, como les digo, son enunciarlas. En este cuadro, en este anexo, solo es enunciarlas. Entonces, consultar los materiales de apoyo. Leer el documento tal, o sea, ¿sí? O sea, es enunciar, no es describir ya la actividad como hacemos en las guías, no es así, es solamente decir qué voy a hacer. Responder el test en el entorno de evaluación, hacer un cuadro sinóptico, ya. Sí, es enunciarlas, no es describirlas. Describirlas es en el anexo 5 que ahorita lo vamos a ver. Aquí solo los va a hacer para todos los momentos, en el inicial, en el intermedio y en el final. Por supuesto, como en el intermedio, seguramente va a haber 2 resultados de aprendizaje o más. Son 2, 3 o más fases, pasos, etapas o escenarios. Entonces, las actividades, por favor, las dividen según cada etapa, cada fase, cada escenario. No que eso quede revuelto, ¿sí? Si yo tengo 2 resultados de aprendizaje, tengo que decir qué actividades son para este resultado, qué etapa le da este resultado, qué paso, qué fase, qué escenario, y enunciar las actividades que le dan a ese resultado de aprendizaje a esa etapa y, por supuesto, a ese momento. Y lo mismo si tengo un resultado de aprendizaje tercero en ese momento intermedio o 4, también pongo eso. Entonces, separado, que se vea la organización. Luego se habla de los criterios de evaluación. Si ustedes se leen la teoría, los lineamientos de la universidad, es muy claro que nosotros en la universidad tenemos 4 criterios declarados, que son los formales, los de contenido, los de procedimiento y los de participación. Y esos criterios de evaluación los pongo de acuerdo a las actividades de aprendizaje. Eso sí solo, por eso mire que no aparecen en la parte donde está el momento inicial, donde está el momento final. Ahí ya dice, y está subrayado, solo aplica para el momento intermedio. ¿Por qué? Uno, pues porque el tiempo en la diplomatura no nos da para que ustedes establezcan todo eso, pero usted lo puede hacer en su casa o para su curso. Porque usted puede decir, el momento inicial sí tiene un criterio de evaluación, es de contenido. ¿Por qué? Porque los pongo a hacer la lectura y a responder un test. Listo, ya. ¿Sí? Pero en el momento intermedio,
como hay mínimo 2 resultados de aprendizaje, ¿sí? Mínimo 2 fases, etapas, tareas y escenarios, ¿sí? Entonces, y las actividades son varias, entonces yo ahí sí voy a decir cuáles criterios de evaluación voy a utilizar en cada uno de esos momentos, digámoslo así, de esas actividades que declaré. Entonces, esta actividad es de orden formal porque tiene de contenido y tiene de procedimiento y tiene de participación, o solo tiene formal o de procedimiento, o solo tiene de contenido y participación. Como les decía, hay actividades donde uno no evalúa la participación, en otras sí. O el procedimiento, hagan un mapa de ideas. Ah, bueno, ahí hay una cosa de procedimiento. El de contenido, es que si relacionaron esto con esto. Entonces, miren muy bien, léanse muy bien la teoría de los criterios de evaluación, los de forma, los de contenido, los procedimentales y los de participación, y así usted sabe qué criterios de evaluación corresponden a las actividades que acaba de enunciar solo en el momento intermedio. Y los niveles de desempeño. Esto también hace parte de nuestro modelo en la UNAD, de nuestro modelo de evaluación, y es que ustedes saben que los niveles de desempeño, cuando ustedes van a las rúbricas de evaluación, siempre hay un nivel de desempeño alto, medio y bajo, ¿sí? Entonces, dice ahí nivel de desempeño acorde con las actividades de aprendizaje, ¿sí? Yo tengo que saber, si yo les puse una actividad de aprendizaje aquí, que es elaborar un cuadro sinóptico, como el que pasó en la actividad anterior, yo debo saber cuál es el criterio alto, cuál es el criterio medio y cuál es el criterio bajo. Y lo debo desarrollar, o sea, describir, ¿sí? Desarrollan el cuadro sinóptico teniendo todos los elementos del alineamiento curricular y enviándolo para realimentación del docente de manera oportuna. Alto. Nivel medio. Aunque desarrollan el cuadro sinóptico, este no cuenta con todos los elementos solicitados en la guía de actividades. La participación es tardía. Bajo, no presentan el cuadro sinóptico. ¿Sí? Ustedes lo han hecho. Lo vamos a organizar muy bien porque a veces en las guías y especialmente en la rúbrica como parte de la guía de actividades, los docentes no desarrollan bien esos niveles de desempeño y hacen perder al estudiante. El estudiante no sabe qué es lo que le están calificando, o ese nivel de desempeño no es coherente con el resultado de aprendizaje o con la actividad que le hicieron hacer. Entonces aquí le dicen, haga un cuadro sinóptico, y allá le dicen que el organizador gráfico, ¿no? Todos sabemos, seguramente nosotros docentes sabemos que el cuadro sinóptico es un organizador, pero usted le dijo cuadro sinóptico, evalúenle un cuadro sinóptico, no un organizador gráfico cualquiera. Por ejemplo, nosotros les vamos a evaluar a ustedes, si ustedes ven la rúbrica, les vamos a evaluar una presentación en PowerPoint. En esta segunda unidad ya se las evaluamos, era en PowerPoint, no era nada más. Ahora les vamos a calificar un Word. No les estamos pidiendo una Wix, no les estamos pidiendo un video, les estamos pidiendo un Word. Entonces, con esos elementos yo tengo que tener la coherencia, la trazabilidad, la organización para hacerlo. ¿Sí ven por qué solo lo vamos a desarrollar del momento intermedio? Porque es un ejercicio de reflexión, es un ejercicio de construcción, pero es un ejercicio donde yo tengo que relacionar la teoría, o sea, los conceptos, los lineamientos y el material de apoyo de esta diplomatura con el ejercicio que me están solicitando acá. Solo aplica también esos niveles de desempeño para el nivel intermedio, porque usted puso allí 3 actividades, pues tiene que hacerlo para las 3 actividades, ¿sí? Y el peso evaluativo, no cambien estos pesos evaluativos. Esos pesos evaluativos son los que declara la UNAD, así como la UNAD declara los momentos de evaluación inicial, intermedio y final, también declara unos momentos evaluativos que nosotros no podemos cambiar. Siempre para la actividad inicial hay 25 puntos y para la actividad final 125 puntos y quedan 300 puntos para las actividades del momento intermedio, que son las que mayor peso evaluativo tienen. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta de este cuadro o, bueno, parece que acá en el chat hay 2 comentarios. Bueno, lista, no, sí, que sí se ve. Listo. ¿Está claro? Por supuesto, ustedes tienen todo el acompañamiento de nosotros como docentes en los foros. No sé si alguien quiere alzar la mano, o si todo está claro. Bueno, no sé. O si adelante, ¿quién va a hablar? Sí, quería hacerle una Jacqueline. preguntita. Sí, claro, adelante. Como en este anexo 4 todo dice que, o sea, es el enunciado, ¿verdad? Aquí en el nivel de desempeño solo es el enunciado.
o aquí en el alto debemos de colocar las características que deben de reunir en el medio o en el bajo? No, mira que aquí no dice enunciado. En el único que dice enunciarlas es en las actividades de aprendizaje. Ah, Actividades de aprendizaje, enunciarlas. de resto, Realice un video, todas. haga lectura, en trabajo de grupo colaborativo, resumen. Esas son enunciadas. Cuando hablamos de los criterios de evaluación, dice solo aplica para el momento intermedio, pero tienen que hacerlo. Por eso solo lo van a hacer del momento intermedio. ¿Listo? Lo que Ok. pasa es que porque es importante que sí las actividades estén en todos en el momento inicial, intermedio y final, porque yo tengo que mirar de dónde vienen las actividades del momento intermedio, porque las actividades del momento intermedio tienen que tener una relación directa con las actividades del momento inicial. Yo no puedo ponerle al estudiante una actividad de saberes previos en la primera y luego hacer otra de saberes previos en la intermedio, no. Entonces, por eso es para nosotros poder ver la trazabilidad y la coherencia entre esas actividades que usted enunció en el momento inicial con las de intermedio y con las del final. Pero cuando ya nos vamos a los criterios de evaluación, yo solo establezco toda la descripción en los intermedios, tanto en el momento intermedio, tanto para las actividades que enuncié allí, con sus criterios de evaluación y con sus niveles de desempeño, como se los dije. Alto, realiza el cuadro sinóptico, como di el ejemplo ahorita. O si lo quieren mirar, por ejemplo, discúlpenme, como por ejemplo en la diplomatura, que están claritos los niveles de desempeño, cuándo sacan el nivel de desempeño alto, cuándo es medio y cuándo es bajo. Deben quedar súper bien descritos para las actividades que enuncien en ese momento intermedio. Ok, ¿Listo? gracias. Bueno, no, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta frente a este anexo 4? Es el primero que van a trabajar. Tutora y compañeros, buenas tardes. En esta fase intermedia, como hay dos actividades, debemos... Espérate. Esto lo pregunta Héctor. ¿Debemos dividir las celdas para que cada actividad vaya en cada una? Sí, señor. Es correcto. Sí, por organización, sí. Sí, sí, es muy importante en ese momento intermedio. Lo que les estaba diciendo, si tiene dos resultados de aprendizaje, desde ahí combinan las celdas. Si yo solo tengo un resultado de aprendizaje en el momento intermedio, que no es así, entonces, pero lo divido en las etapas porque si así sea un resultado de aprendizaje, voy a tener 2 o 3 fases, etapas, pasos en ese momento intermedio. Ese momento intermedio es el más carnudo, el más nutrido académicamente y por eso la puntuación desde la UNA es de 350 puntos. Entonces, muy importante que sea organizado y lo que está diciendo Héctor, dividan las celdas y que quede muy organizado. Sí, señor, sí, Gina. Solo el momento intermedio. Para donde, mira, es muy importante que solo se diligencie el momento intermedio, donde dice momento intermedio, de resto todo lo demás. Los resultados de aprendizaje los van a ubicar para el momento inicial, intermedio y final. Las etapas, fases, escenarios, tareas, de acuerdo a la estrategia de aprendizaje acordada y de acuerdo a los resultados de aprendizaje, los ubican en cada momento, inicial, intermedio, final. Las actividades de aprendizaje también lo acabo de explicar. Momento inicial, cuáles son, momento intermedio y con qué terminan. Y ya los criterios de evaluación y los niveles de desempeño, donde van a hacer un desarrollo mucho más amplio, solo es para el momento intermedio. Gilberto está levantando la mano. Adelante, Gilberto. Es con mucho gusto, Gina. Sí, buenas tardes, tutora y compañeros. ¿Cómo está, Gilberto? Muchas gracias. Bueno, En el momento intermedio tenemos varias etapas y varias sí, actividades. sí, señor. Igualmente para cada actividad vamos a tener diferentes criterios de evaluación, pero mi pregunta va, ¿deben ir los 4 criterios de evaluación en cada una de esas actividades? ¿O puede Muy uno que buena solo pregunta. tenga criterio de contenido o criterio de procedimiento? No sé. Muy buena pregunta. Eso lo definen ustedes, ¿sí? No necesariamente tienen que ir los 4 criterios en una misma actividad. Por ejemplo, si la actividad es participe con su aporte frente a que es un cuadro sinóptico. ¿Sí? Usted está viendo organizadores gráficos con sus estudiantes, entonces les pone participe con su aporte frente a que es un cuadro sinóptico. Ya ahí usted está calificando participación, usted no está participando, pues no está calificando un procedimiento, no está viendo la forma, ¿sí? Entonces, importante, de acuerdo a estas actividades que usted enunció, saber cuáles criterios son, ¿sí? Y formales, decir cuál. Formales, ¿por qué? Porque lo puse a que diseñe un organizador gráfico o de contenido corresponde a tal cosa, ¿sí?
Es importante, no solo es decir, ponerlos ahí, es saber por qué estoy diciendo que este es de contenido, por qué este es de participación, por qué este es de procedimiento. ¿Listo? Habrá algunas actividades, generalmente no para una única actividad están los 4 criterios, es casi imposible, ¿sí? Pero yo puedo tener una actividad que tenga 2 criterios o puedo tener una actividad que solo tenga un criterio, ¿listo? Entonces, eso, de acuerdo a las actividades que yo puse acá, son los criterios que enuncio. ¿Listo? ¿Está claro, Gilberto? Sí, perfecto, gracias. Listo, Oscar, me imagino que con lo que preguntó Gilberto también, porque dices, ¿cuántos criterios de evaluación se pueden utilizar para el desarrollo de una unidad? No, para el desarrollo de una unidad, todos los criterios, pero como aquí estamos hablando es de actividades, lo que le acabo de explicar a Gilberto, una actividad, digamos, de manera general puede tener máximo 2 criterios, una actividad, pero como es el paso intermedio y tienen varias actividades, seguramente tendrá un criterio formal, esta tendrá un criterio de contenido y de procedimiento, esta tendrá solo un criterio de participación, ¿sí? Bueno, entonces, claro, hasta ahí podemos ver el otro anexo. ¿Me Sería confirma? en este momento estás mostrando ahora sí estás mostrando el anexo 5. Listo, podemos ver entonces este. Bueno, muy bien. Entonces, luego de que hagan ese ejercicio, por eso se les dice, hagan la primera parte y luego cuando el docente le diga que está bien hecha y tal, sigan con la segunda, ¿sí? Para que no atomicen toda esa información y de pronto pierdan trabajo innecesariamente. Bueno, y este es el segundo. El anexo 5 es la tabla de articulación de actividades. Entonces, ¿qué pasa aquí? Usted va otra vez y trae sus resultados de aprendizaje. Miren lo que dice aquí, nota, aplica para el numeral 13 y 14 la guía de actividades. Eso ya está allí en la guía de actividades, donde se dice, seleccione 2 actividades de las enunciadas en el momento intermedio del plan de evaluación del curso. Solamente 2 actividades. Ustedes vieron que en el anterior, ustedes pudieron describir en el momento intermedio 5, 6, 8 actividades. Las enunciaron así rápidamente. Aquí de esas van a elegir 2, ¿sí? Solo 2 actividades, porque aquí, miren que acá ya se habla de descripción de actividades de aprendizaje. Ya no se habla de enúnciela, ya no habla de decir, hago cuadro sinóptico sobre las formas de la materia. Ya no se dice ahí, eso es un enunciado. Participe de manera oportuna con sus aportes, ese es otro enunciado. Aquí ya hay que describirlas, contarlas, hacer la descripción completa. Entonces, por eso solo son 2 actividades del momento intermedio. Y el 14 dice, describan de manera detallada en la tabla de articulación de actividades las 2 actividades seleccionadas. Sí, mire, aplica para estos 2 puntos. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir allá como grupo y dicen, listo, ya Jorge me dijo que tengo todo súper bien en el plan de evaluación, entonces me vengo para acá a diligenciar la tabla. ¿Qué hago? Resultados de aprendizaje, otra vez los pongo todos. Si usted tiene 4 o 5, simplemente pone aquí, agrega casillas, ¿listo? Unidades y contenidos, resultado de aprendizaje. Se supone que acá, ¿sí? Yo vuelvo y pongo las unidades y los contenidos. Yo dije que el resultado de aprendizaje 1 era para la unidad 1 que se llama los elementos del aire y ahí hay unos contenidos. La unidad 2 se llama yo no sé qué y tiene unos contenidos y la unidad 3 se llama y tiene unos contenidos. Eso lo ponen acá. No hagan resúmenes ni nada, que necesitamos ver absolutamente todo el contenido. Evaluación, la evidencia de aprendizaje. Entonces ahí ustedes van a pensar en solo un producto, ¿sí? Con el que ustedes van a evaluar digamos, ese resultado de aprendizaje y los contenidos de esa unidad. Entonces, el producto es presentación en PowerPoint sobre los estados de la materia. ¿Sí? Aquí, de acuerdo a este resultado de aprendizaje. Aquí, de acuerdo a este otro resultado de aprendizaje, ¿cuál es la evidencia? Y aquí, ¿cuál es la otra evidencia de evaluación? No son memoriales, no es describir la evaluación, es decir, cuál es el producto, por eso dice evidencia de aprendizaje. Así como nosotros les decimos, entregue un documento Word, entregue una presentación en PowerPoint, entregue un ensayo, entregue un discurso, no sé qué, entregue un video, haga un podcast, eso sería, ya ahí. Para la unidad 1, para la unidad 2, para la unidad 3. Casi todos tienen 3 unidades en lo que yo, pues por lo menos en mis grupos alcancé a ver. Entonces, si hay una unidad más, pues ya ustedes ponen aquí. Pero luego, cuando yo ya hago esto, ¿sí?
me voy solo a la descripción de actividades de aprendizaje en el momento intermedio. Entonces vuelvo y me ubico en los resultados de aprendizaje que me dan en ese momento intermedio, en esa unidad 2, que es el momento intermedio, y en esa evidencia que dije. Y aquí ya describo las actividades de manera detallada. Como si estuviera haciendo, lo que pasa es que no lo va a hacer de manera directa, porque no tenemos un registro de guía, un documento llamado guía, un formato, sino que lo va a hacer acá. Entonces usted dice, listo, ¿con qué voy a empezar a hacer esto? ¿Sí? Entonces dice, listo, 1, ¿sí? Entonces dice 1. Y en ese 1, ¿sí? En ese 1 pone la actividad descrita. Entonces voy a ponerles el ejemplo. Consulte los referentes bibliográficos de la unidad 1 que corresponden, perdón, de la unidad 2, porque ese es el momento intermedio de la unidad 2 que corresponden a los estados de la materia. Esa es la primera actividad, la deben enumerar. Segunda, haga o realice un cuadro comparativo entre los estados de la materia, no sé, líquido, sólido, gaseoso, me disculpan, no sé de física. ¿Sí? Tercero, en grupo colaborativo van a hacer una historieta que dé cuenta, Entonces, las actividades individuales las ponen donde dicen individuales y las actividades colaborativas donde dicen colaborativas, pero el orden lo deben dar con números. 1, ¿sí? De la 1 es una actividad individual. Desarrollen, hagan lectura de referentes bibliográficos. 2, haga su propia reflexión sobre tal cosa, es individual. 3, en grupo colaborativo realicen. 4, entreguen yo no sé qué, no sé 4. 5, me vuelva a la individual, coevalúe a un compañero frente a lo que hizo. 6, ¿sí? Deben ser numeradas y deben intercalar actividades individuales y colaborativas. Bien descritas. Si ustedes van a la guía, por ejemplo, que hacemos nosotros en las diplomaturas y específicamente en gestor, es el diseño instruccional. Se les dice casi que con colores cada cosa que tienen que hacer. Eso es lo que va a aparecer aquí. Por eso dice descripción de actividades de aprendizaje. Ya no es enunciarlas, es describirlas y por eso se hace solo para 2 actividades del momento intermedio. ¿Y de dónde las sacan? Del plan de evaluación. Ustedes ya las pusieron allá, ya las declararon allá, ya nosotros como docentes les hemos dicho plan de evaluación listo, por eso es que este no lo pueden adelantar hasta que no tengan el plan de evaluación chuleado por parte de su docente. Hasta que no tenga la última versión, porque si allá tienen un error, ese error va a tener inconsistencias acá también. ¿Listo? No era como en la actividad 2, en la unidad 2, donde sí podían ir haciendo cosas, digamos, haciendo la presentación, pero también haciendo el cuadro sinóptico, haciéndole las mejoras. Acá no, acá tienen que tener el plan de evaluación bien hecho para a partir de ese plan de evaluación entregar la evidencia de evaluación y describir al detalle las actividades. Y acá dice recursos de aprendizaje, ya las referencias bibliográficas, los RED, los otros, lo que ustedes también pusieron en el cuadro sinóptico, y si les hace falta aquí, pues tienen que agregar cosas, porque allá hicieron un primer ejercicio, pero ya cuando yo desarrollo las actividades digo, ay no, y esta actividad además necesita un OBI sobre tal cosa, ¿sí? O necesita este otro documento de apoyo, entonces lo pongo ahí. No es traer de allá y copiar como si nada, no. Es ya pensar muy bien cuáles son esas 2 actividades que voy a describir al derecho y al revés con todos los elementos. ¿Listo? Ese es el ejercicio que deben hacer en esta unidad 3. De manera colaborativa, pasa por pues, momentos de reflexión, de diálogo, de discusión académica, etcétera, etcétera. Eso es lo que deben hacer ahí. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna reflexión por parte de mis compañeros. Bueno, Creo que Gilberto tiene levantada la mano, Sarita. listo. Adelante, Gilberto. Sí, nuevamente, buenas tardes. Es que en el último cuadro Sí, señor. vamos a trabajar únicamente con el momento intermedio, ¿sí? Con 2, no solo con el momento intermedio, solo con 2 actividades. Ustedes en el plan de evaluación, en el momento intermedio, como es el momento más grande, donde desarrollan una unidad
pero 2 resultados de aprendizaje, 2 unidades y 4 resultados de aprendizaje. Además, el momento intermedio es el que más peso tiene, lo que pasa en estas 2 unidades de la diplomatura. Siempre remite hacia el ejemplo como de la diplomatura. La unidad 2 y la unidad 3 son el momento intermedio y son una cantidad de actividades y están los 350 puntos allí. Entonces, ahí, en esa primero, usted las enuncia, pero luego se viene a este segundo cuadro y escoge solo 2 actividades del momento intermedio. 2. No es describirlas todas, son 2 actividades de ese momento intermedio y las describe al detalle. Es que el cuadro tenía 3 filas, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí es donde me causa la duda. Ya te voy a volver a compartir pantalla. Compartir pantalla. Me dicen si ya están viendo este. ¿Mm? ¿Listo? ¿Ya lo están viendo? Todavía no, Sarita. ¿No? Ya me dice a mí que está compartiendo pantalla. Bueno, este no. Sí, mira, supuestamente me dice que sí. ¿Ahí? No, Sarita, no estoy viendo todavía tu pantalla. Bueno, entonces Déjame ver. aquí, ahí. Ok. Ahí, perfecto. Listo. Entonces vamos al cuadro 5, que es el que está diciendo Gilberto. Gilberto, esto lo expliqué desde el inicio, no importa que aquí hayan 3 rayas, pueden haber 5 o 10 las que necesiten diligenciar, porque esto es de acuerdo a los resultados de aprendizaje. Si usted tiene 3 resultados de aprendizaje, los pone, si tiene 5, tiene que agregar 2 filas más, ¿sí? No, Lo en este mismo las cuadro unidades. perfecto, ya me quedó muy claro. Por eso, entonces, ¿en cuál? En el Acá no anexo está 5, dividida. Están viendo el cuarto, el anexo 4. En este no siquiera está dividido y no las dividimos por la misma pregunta que Daniel hizo o que tú hiciste. Y es, yo lo divido cuando lo esté haciendo con mis compañeros, porque yo aquí no sé cuántos resultados de aprendizaje tengan ustedes en el momento intermedio, en cuántas fases o etapas lo tengan y cuántas unidades de aprendizaje cuántas actividades de aprendizaje van a declarar por cada etapa, por cada fase, por cada escenario y por cada resultado de aprendizaje. Eso ya lo dividen ustedes. ¿Sí? Sí, mi pregunta es específica del anexo 5. Aquí está el anexo 5. Lo están viendo en pantalla, la tabla de articulación. No vemos ese el 4 hasta el momento. No, estamos viendo el cuadro, exactamente. Es muy raro. A mí me parece que estoy compartiendo el 5. Bueno, pero ya, espérate, entonces voy a cerrar el anexo 4. Se ha detenido la función de compartir y voy a volver a compartir. Muy bien. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, el anexo 5. Claro, mira el anexo 5. Vuelvo y les explico. ¿Esto por qué solo tiene 3? Porque como les dije, ustedes pueden agregarle la cantidad que necesiten de acuerdo a los resultados de aprendizaje. ¿Sí? Porque aquí lo que va primero es el resultado de aprendizaje 1, el resultado de aprendizaje 2, el 3, el 4, el 5. ¿Sí? Y acá esto ustedes simplemente es un referente, porque ustedes simplemente aquí van a declarar 2 actividades y la van a describir. Ah, es que no me alcanza, no, pues es que usted puede combinar la celda y no hay ningún problema, ¿sí? Pero acá esto está así porque son resultados de aprendizaje. ¿Listo? Entonces aquí pueden poner el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, agregarle las unidades. Yo puedo tener 3 unidades, pero puedo tener también 4 unidades, ¿sí? Entonces, por eso es que si necesito ponerle o quitarle es imposible porque todos tienen mínimo 3 resultados de aprendizaje. ¿Sí? Unidades también 3. Bueno, hay unos electivos que yo no sé si los escogieron que solo tienen 2 unidades, entonces simplemente quitan una y dejan esto acá. Pero no te entiendo en la pregunta, Daniel, acá, porque aquí solo coges, como dice aquí, el punto 13, seleccione 2 actividades de las enunciadas en el momento intermedio. ¿Listo? Y el momento intermedio lo declararon fue en el anexo 4. Ya, ahora sí. Ok. Muy amable. Tranquilo. Y tengo Adelante. aprovecho y tengo Sí. otra pregunta. En evidencias de aprendizaje, ¿por cada resultado es una única evidencia o puede haber más de una evidencia de aprendizaje? No, Luego, solo porque en una. algunos cursos he visto, por ejemplo, que le piden el dibujo de la célula y una presentación en video explicando el dibujo. No, solo una evidencia de aprendizaje. Es como el producto Perfecto. culmen donde uno dice, ¿qué le voy a poner a hacer?
Puede que dentro de las actividades yo le ponga pues lo que hacemos nosotros. Primero creen esta plantilla, después de esta plantilla pásenlo a cuadro sinóptico, después hagan una presentación en PowerPoint, ¿sí? Pero finalmente hay un producto final que entregan, que es una presentación en PowerPoint. Ya. Esa es la evidencia de aprendizaje, solo una. Así en las actividades hayan hecho diferentes cosas y así ese producto recoja diferentes elementos de esas actividades. Muchísimas ¿Listo? gracias No, es con todo el gusto, por la Daniel. aclaración. No, ¿quién más? Creo que había alguna otra mano levantada. Yo, Espérate, ya te doy la palabra. Lady Diana dice, es que una actividad puede tener uno, dos o más resultados. Claro que sí, Lady. De hecho, si ustedes miran, esta diplomatura tiene 7 resultados de aprendizaje. En la unidad 1 tiene 2, en la unidad 2 tiene 3, en la unidad 4 tiene 2 y en la última unidad tiene 2. Entonces, sí, claro. Los resultados de aprendizaje, como son las declaraciones, pues como puntuales, pequeñas de lo que se busca que el estudiante logre cuando se termina el curso académico, pero no son actividades, son las unidades. Cuidado con eso porque no es una actividad, sino que las actividades son las que dan cuenta de los resultados de aprendizaje, pero en conjunto. Por ejemplo, nosotros para medirles a ustedes si sí entendieron la unidad pasada, ¿sí? De alineamiento constructivo frente a los elementos que constituyen el alineamiento constructivo, frente a la estrategia de aprendizaje, pues allá tenemos unos resultados de aprendizaje puntuales para esta unidad. ¿Y cómo nos damos cuenta de ello? A través del proceso que hacen por unas actividades académicas que se les pone en la guía y por los criterios con los que se evalúa en la rúbrica de actividades, en la rúbrica de evaluación. Listo. Jacqueline, adelante. bien, gracias. Es en cuanto al, no sé si estoy confundida acá. Dale, tranquilo. Primero no serían las unidades y contenidos y luego el resultado de aprendizaje. ¿O no tiene nada que ver No, recuerda, a ver, hay una cosa muy importante y lo hemos hablado de la primera unidad y es el alineamiento constructivo, ¿sí? Y cuando empezamos a hacer el ejercicio de la primera unidad, aparecía un programa con un núcleo problema y con unos núcleos integradores de problema, unas competencias, ¿sí? Y a la luz de eso aparecía un propósito que yo, director o tutor de un curso, docente, lo diseñaba. Y unos resultados de aprendizaje, los resultados de aprendizaje aparecen desde la primera unidad. ¿Por qué? Porque es lo que me da la trazabilidad de todo el curso, a entender yo finalmente que construyo un curso con actividades, con guías, con evaluaciones y con todo. ¿Para qué? Para que ese estudiante dé cuenta de esos resultados de aprendizaje, que es un elemento antes de cualquier cosa, ¿sí? Luego en la segunda unidad ustedes hicieron un cuadro sinóptico y a ustedes en el grupo yo les corregí eso varias veces, que primero colocaban las unidades y entonces yo les decía, no, es que primero yo ya tengo los resultados y estoy diciendo estos resultados de aprendizaje, con qué unidad se relacionan, con qué unidad se concatenan, a qué unidad se articulan para dar respuesta a. Entonces van los resultados de aprendizaje. Porque no puedo perder de vista, recuerda lo que decía el compañero Pablo al inicio también, yo no puedo perder de vista que yo todo lo hago para lograr que el estudiante llegue a esos resultados de aprendizaje. ¿Sí? Bien, gracias. Entonces es allí, listo. Bueno, no sé si hay más preguntas, más inquietudes, algún aporte de mis compañeros frente a esta sesión. Pues ¿Está Sarita, yo creo todo? que una de las cosas fundamentales en este caso es trabajo colaborativo, entregar a tiempo cada uno de los avances que ustedes van haciendo. No dejar a lo último, a última hora, las preentrgas porque nosotros no podremos llegar a hacer las realimentaciones. Entonces, hay unos grupos que han generado agendas y creo que es la mejor forma para que ustedes puedan articularse y asimismo hacer las preentrgas en los tiempos establecidos. Creo que ese era mi aporte. Muchísimas gracias, Sarita. Muy importante, Jorge, agendas, cronogramas, fundamental, hacer un cronograma de trabajo colaborativo. Porque miren que acá este ejercicio requiere de mucha más precisión, de mucha más discusión académica, de tener claridad por qué esto va primero, por qué esto va segundo, porque allí solo lo vamos a hacer del momento intermedio, porque, o sea, todo lo que han preguntado es fundamental para hacer un buen ejercicio, ¿listo?
Y por supuesto, estudiarse muy bien la guía. Yo creo que hay varias cosas frente a esas recomendaciones que lo vimos en la unidad 2 y que queremos que se trascienda en la unidad 3, y es consultar los referentes bibliográficos. Nos dimos cuenta que en la unidad 2 hubo mucho vacío. Ustedes creyeron que eso ir a acomodar una información, hacer un esquema muy bonito y ya, pero no fueron a revisar los documentos de curaduría de contenidos y por qué es importante para trabajar los recursos de aprendizaje. Y aquí les va a tocar ir otra vez porque allí hay que nutrir los recursos de aprendizaje. 2, las lecturas son fundamentales porque la UNAP tiene unos lineamientos claros, tiene unas declaraciones fundamentales en sus documentos, y aquí estamos diseñando, son los cursos académicos de la UNAP, ¿no es cierto? Entonces también importante. Por supuesto, a muchos que no asisten a la web les falta la consulta de la web y es fundamental, especialmente en ciertos puntos donde se hace álgida las preguntas, donde se hace necesaria la explicación, etcétera, etcétera. Pues, y por supuesto el trabajo colaborativo, fundamental. Fundamental, muchos lo descuidaron y por eso no fue tan buena su nota, etcétera, etcétera. Y bueno, la idea es que esos elementos que les acabo de decir se superen y en esta unidad 3 pues pueda darse de mejor manera todo el ejercicio, lo que dijo Jorge, participar a tiempo y hacer un cronograma claro y que cumplan para poder recibir también una realimentación clara, precisa y oportuna por parte de nosotros. A todos, muchísimas gracias por su participación en este espacio. Bueno, ya mañana les estaremos publicando en el espacio de noticias y seguramente en los foros y demás la grabación de esta webconferencia, pues con otro material de apoyo también. ¿Listo? Entonces, que acaben de pasar una buena tarde. Bueno, igualmente, una buena tarde para todos. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego.